y atractivas del remo internacional, la regata Sevilla-Betis en su edición 59. A quien le guste más la versión ordinal, esta será la 59ª edición. Se han celebrado ya las categorías de veteranos, masculinas y femeninas, y en unos minutos comienza la absoluta femenina. Pero primero la bienvenida a nuestra nueva colaboradora, Elena Fernández, que hoy va a suplir a nuestra querida Sara Rus, que ha sido madre recientemente y sus obligaciones familiares son ineludibles. Una breve presentación de Elena. Si sus pasiones son la cultura y la comunicación, su currículum académico la delata. Máster en Comunicación y Cultura y grado de Periodismo. Pertenece al Club Náutico de Sevilla y lleva ya 20 años participando en competiciones de todos los ámbitos, desde locales a andaluzas e internacionales. Bienvenida, Elena. Buenos días, Eugenio, muchas gracias. Nada, por Dios. Y claro, buenos días a nuestro colaborador, ya un clásico en Canal Sur Televisión, Luis Moreno. Buenos días. Buenos días a los dos y bienvenida, Elena. Muchas gracias. Dos deportistas de altura con participación ganadora en distintas ediciones de esta regata, así como en pruebas internacionales. Vamos, si queréis hacer ya un pequeño análisis, como la primera de las regatas es la femenina absoluta. Tripulaciones de las embarcaciones. Tripulaciones, hacemos un repaso, Eugenio. Sí. Pues sí, mira, por la tripulación del Real Betis Balompié, por ejemplo, para la absoluta femenina, tenemos a Paola Alonso, tenemos muchas remeras internacionales que han ido a competiciones, a mundiales hace poco y que seguirán teniendo proyección internacional seguramente en las siguientes temporadas. Tenemos a Paola Alonso, María Jesús Gómez, Ana Navarro, tenemos a Teresa Sánchez Lanuza, Otequi, a Esperanza Márquez, nuestra querida Polola, Laura Montes, Julia Gelart, Estefanía Montilla y al timón Fernando Cano. Luis. Bueno, a mí me gustaría añadir que tenemos en el Sevilla como entrenador a Álvaro Romero García, que es un clásico, y en el Betis a David Cifuentes. La edad media de la tripulación del Sevilla son 20,6 años. La edad media en la tripulación del Betis son 26,5 años. Es verdad que tenemos a Polola que sube la edad muchísimo, pero aún así no es elemento suficiente, es que la tripulación del Sevilla es mayor. En cuanto al peso medio de las tripulaciones, el pesaje medio del Betis son 66,5 kilos y la del Sevilla 67,8. En esto están más equilibrados. El tema del peso en el remo es muy importante porque influye mucho en la tirada. Luego, la más joven remera del Sevilla tiene 2 remeras de 16 años, que es algo que de verdad sorprende mucho, siempre para bien. La mayor tiene 31 años y en el Betis la más joven tiene 18 años y la mayor, la anteriormente mencionada Polola, con 52 años. El currículum, ya lo ha dicho Elena excelentemente bien, es impresionante el currículum que alberga las remeras tanto del Betis como del Sevilla. Sí, podemos hacer también, si te parece, Eugenio, repasar la tripulación del Sevilla, que no las habíamos nombrado. Ellas son Lidia Florido, Amanda Gil, las vamos a ver ahora próximamente cuando nos las presenten en pantalla. Rocío Lao, una internacional consagrada ya, Inmaculada Rius, Ángela Borreguero, María Navarro, Clara Vázquez, Nuria Barrios, también otra mítica de esta regata y del Río, y Hugo Díaz, al timón. ¿Por qué no pasamos, si queréis, hacer un breve comentario sobre los árbitros de las pruebas? Pues ahora vamos a ver en la absoluta femenina, vamos a ver arbitrando a también un nombre conocidísimo del remo andaluz y del remo sevillano. Lo vemos siempre por el Guadalquivir, es David Galisteo y bueno, es muy querido también por los remeros y por los sevillanos, ¿no? Luego podemos añadir que para aspirantes, la regata de aspirantes, tenemos a Carmen María Domínguez, que ya incluso ha llegado a arbitrar la regata absoluta. Tenemos árbitro de veteranos, hemos tenido a Pedro Márquez, que también es un árbitro ya de muchísimo recorrido. Y hay una cosa que la verdad a mí me ha encantado, ¿no? Es ver que el árbitro de la regata absoluta masculina va a ser Sonia Ruiz Rodríguez. ¿El por qué? Bueno, ella es la presidenta del Comité de Técnicos de Árbitros de aquí de Andalucía desde 2004, sustituyó precisamente a David Galisteo, que lo dejó el diciembre anterior. Ella es árbitro nacional y bueno, una cosa que me encanta es que ella es malagueña, o sea, una malagueña llevando la regata me parece un detalle maravilloso. Pues magnífico. Bueno, y ahora hay una cosa que a mí me tiene un poquito
preocupado y no sé si ayer casi meto la pata en una información que hice para los informativos. Es el final de esta regata. Novedad, termina en la Torre del Oro. Se habla de 5.000 metros, es decir, se recortan 1.000 metros, pero por otro lado la organización en su documentación mantiene los 6.000 metros. Yo me imagino que serán 5.000 metros, ¿no? Si la salida se da, Eugenio, como se ha dado el año anterior en la pasarela de San Jerónimo, la distancia serán 5.000 metros y justita, ¿no? Como veníamos discutiendo un poco, quizá se quedaría en los 4.800, pero bueno, por redondear serían 5.000 metros. Vamos a ver si finalmente se da esa salida a la altura del puente de San Jerónimo. Y sí, acortaría 1.000 metros el trazado de la regata, que veremos también si afecta o cómo afecta al desarrollo de la misma. ¿Tú crees, Luis, que realmente puede afectar de alguna manera? Bueno, regatas ajustadas al final, hemos visto algunas, hace 2 años fue muy ajustada al final, pero son regatas de resistencia y me alineé un poco con lo que ha comentado Ignacio Muñoz, el capitán del Sevilla, en alguna entrevista, que aquí el que gana va a ganar y no va a ser porque esos 1.000 metros se quiten. En mi opinión, puede pasar de todo, claro. Muy bien, bueno, pues ya tenemos aquí las tripulaciones y las embarcaciones preparadas y esta es la presentación, lógicamente en este caso de la tripulación del absoluto femenino, que ya antes lo había relatado Elena. Tripulación, como decía Luis, además muy joven, ¿no? Salvo Esperanza Márquez, salvo Polola, que es un poco, en el caso del Betis, la experiencia del barco, ¿no? Le da mucho empaque y hace mucho equipo. Es muy importante también tener remeros con experiencia en esta regata porque saben leer, porque sostienen, porque animan. Son remeros de banquillo, que me gusta llamarlos a mí, porque son remeros emocionales que te hacen confiar en la regata, en lo que estás haciendo y en las decisiones del barco. En este caso, yo creo que esa sería Esperanza Márquez, sería Polola. Y en el caso del Sevilla, me atrevo a decir que también tanto Rocío Lao como Nuria, que son dos remeras que llevan muchos años remando esta regata y que sienten mucho los colores del Sevilla y del club, le dan también ese punch, ¿no? Ese subidón de sentimiento y lo cargan todavía más el barco de ganas y de motivación, ¿no? ¿Tenéis alguna tripulación favorita en este caso? Porque, bueno, no sé, porque a lo largo del año, lógicamente, vosotros conocéis perfectamente un poco la evolución de las tripulaciones, las incorporaciones y demás, y además conocéis, lógicamente, también el currículum y las opciones y posibilidades de cada una de las remeras, ¿no? Entonces, saber si más o menos creéis que va a estar muy ajustado, pues a mí me parece que no, que quizá la de Sevilla pueda en esta ocasión desbancar a la del Betis. ¿Cómo lo veis? Yo no me atrevo mucho a decirte. Sí que es verdad que suele pasar que las tripulaciones del Betis en las pruebas previas, ¿no?, de acceso a esta regata, la media de ergómetro, que es esa prueba que se hace, ¿no?, ese corte, por así decirlo, la media del Betis suele ser mejor. O sea, son remeras que suelen tener mejor media de ergómetro. Luego eso en el agua no tiene nada que ver. O sea, tiene mucho que ver con la remada y con cómo se haya acoplado el equipo. Te diría que creo que son dos equipos muy fuertes. Si me tuviese que aventurar, quizá creo que pondría el Sevilla un pelín más favorita que el Betis en este caso, pero ya te digo que es muy difícil de saber y que hay muchos elementos que juegan un papel importante en esta regata, ¿no? Bueno, pues las estadísticas en esta ocasión le dan una ventaja en el global al Betis de 20-15 y además con las 7 últimas regatas de forma consecutiva como vencedora. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, porque esto está ya prácticamente a punto, vamos, creo que no queda casi ni un minuto para que comience la regata absoluta femenina. Así que nos vamos a centrar porque las imágenes y el sonido creo que son más que suficientes para el espectáculo. Bueno, decir, por cierto, que al ser año impar le ha tocado a la tripulación del Sevilla elegir la calle de salida o la posición de salida, que lógicamente han escogido la
la interior o la, digamos, la de Sevilla, no la de Triana. Y otro dato es que, si bien elige el Sevilla la calle, el Betis elegiría el barco. Esto que parece algo así como muy relevante ahora, porque hay tantas tripulaciones, en épocas pretéritas era muy importante, porque es que no había barco, había uno bueno y uno malo. Entonces el que elegía barco salía quizás más beneficiado que el que elegía calle. ¿Y en esta ocasión? Pues en esta ocasión es que de verdad tenemos, bueno, elige el Betis como acabo de comentar, pero es irrelevante porque es que el remo ha evolucionado tanto en nuestra ciudad que los equipos tienen unas tripulaciones extraordinarias. Estos son barcos Filippi que ahora mismo tienen, digamos, una pujancia muy grande respecto a Ampache, que era la otra marca que en su día, digamos, estaba por delante. Pero este tipo de barcos es una marca italiana que además patrocina en cierto modo la regata, digamos, hace que las tripulaciones sean extraordinarias, los barcos. Es un dato también ese muy curioso, porque hasta que los clubes no empezaron a comprar barcos, ¿no? A las tripulaciones, esta pugna y esta decisión también tenía mucho que ver en el resultado de la regata, pero es verdad que los clubes, tanto el Sevilla Fútbol Club como el Real Betis Balompié, se han involucrado en esta regata con todo, y en los últimos años han comprado embarcaciones para sus tripulaciones, y eso le da todavía más resonancia, ¿no?, a esta regata, que los clubes estén tan implicados y le den importancia al remo. Bueno, aquí empieza lo bueno. Ahí estamos viendo la salida de la absoluta femenina. Va a ser una salida igualada, ¿eh? Los primeros metros suelen ser de pura lucha, y veremos si hay algún toquecito de pala, que siempre suele gustar poner la cosa interesante al principio. Bueno, a ver si nos dan ahora una perspectiva un poquito, no sé si a vista de dron quizá. Y mira, aquí lo tenemos. Y sí, van muy cerquita, van muy cerquita. Es realmente un verdadero espectáculo. Muy cerquita, ¿eh? Sí. Quizás sí que vemos un pequeño choque de palas. Sí. Ahí se abre un poquito Fernando Cano, el timonel del Betis se está abriendo un pelín para no llegar a chocar. Pero claro, es que es una regata muy cuerpo a cuerpo, ¿no? Es una de las cosas que la hace tan espectacular, que es una regata cuerpo a cuerpo, ganas o pierdes, y tener al rival tan cerca, escucharlo tan cerca, verlo tan cerca, lo hace todavía un poquito más duro. Es un verdadero espectáculo. El timonel. Pelín de ventaja del Betis puede ser que estemos viendo ahora mismo. Sí. Un poquito, ¿no? No es la mejor perspectiva, pero en el momento que nos vuelvan a dar otra... Ahí está el dron, o sea que en cualquier momento nos volverán a dar un... Plano aéreo. Sí. Mira, ya han sonado palas. Ahí están sonando palas ahora mismo. Sí. Qué importantes estos primeros metros, ¿no? Parece que no, en una regata tan larga, pero sí que te define la perspectiva. No es lo mismo recorrer tantos metros desde delante que desde detrás, claro, desde luego, y puede ser pues un aliento o todo lo contrario, estos primeros metros. Ahí ya se intuye, al menos desde esta perspectiva, se intuye una cierta ventaja de la tripulación bética. Esta regata, lo que dice Elena, es que es muy psicológica. O sea, el que se pone delante se viene arriba, y el que va atrás pues le cuesta más. Se estresa, claro, es que eso tiene que generar un estrés, un sobreesfuerzo, y esperar que además del sobreesfuerzo tenga una respuesta casi inmediata de igualdad, ¿no? Además, es curioso el remo en este sentido, ¿no? Porque es de los únicos deportes en los que el que gana va viendo al que pierde, porque vamos de espalda. Entonces pues eso, como bien dice Luis, es muy psicológico, que tú vayas viendo todo el rato, tengas la referencia de la persona a la que le vas ganando, y el que va perdiendo no tenga referencia de ti, lo hace un poco más complicado todavía, ¿no? No tener esa referencia complica un poco más el tema. Para eso están los timoneles, entre otras cosas, claro, para ir leyendo la regata, pero tú como remero no ves quién te está ganando, ¿no? Y eso es todavía una vuelta un poco más curiosa dentro de este deporte. Sí, pero bueno, tampoco la igualdad... No se terminó de despegar, ¿eh? No, por eso parecía que iba...
que la embarcación del Betis iba a ir un poquito más sobrada, pero ahora parece que está igualándose. Y dispuestos a dar espectáculo, ¿eh? Muy Sí. juntas las embarcaciones, muy cerca las palas. Veremos si siguen chocando esas palas y siguen poniéndoselo tan difícil. El Sevilla no se piensa despegar, desde luego, en estos primeros metros y no se quiere quedar atrás. Hay un dato que no pasa desapercibido. Cuando hemos pasado por el puente del Alamillo, la bandera de España que está en el mástil ondeaba para el norte. Quiere decir que hay un ligero viento en contra, parece, por lo que se ve. No muy gran, no muy fuerte, pero que hay... se nota, sí. Bueno, ahora lo que Se sí que iguala, parece es que sí. hay una igualdad, Sí, sí. te diría casi absoluta. Ese viento en contra, además, Luis, tú lo sabes bien, es un viento que si no es muy elevado, lo que te ayuda todavía a remar un poquito mejor, ¿verdad? Te Sí, equilibra el sí, barco, sí, sí. te da nivel, te da una Ok. sensación un poquito más limpia, incluso que si hubiese brisa a favor, ¿no? Te pone el agua un pelín más dura, pero te da más sensación al barco. El Sevilla apretando, Pero apretando, ¿eh? apretando, sí. Ha recuperado metros, ¿eh? Parece que va ligeramente Sí. por delante, ¿no? Ahora parece que va por Poquito. delante. Sí. Muy importante en esta regata también las remadas, que el equipo reme a una, que las palas entren y salgan a una. Parece una obviedad, pero el bloque, Mira, ahora se ve perfectamente. bueno, un Y- baile de palas Y además. las palas, bueno, no. Ahí ha trabado el Sevilla. Sí, Sí. Se van a quejar, por supuesto. O sea, esto es bueno, un choque importante. evidentemente, vamos. De hecho, ha pasado de Wow. mantener una cierta ventaja, pues a quedarse. El- ¿Y ahora qué, barco ahora qué es limpio, lo ¿eh? que ocurre? Ahora el Sevilla podría reclamar, o sea, es una realidad, pero se contempla que estos choques de palas puedan suceder. El Betis ha aprovechado muy bien la tesitura y bueno, ha ido con todo, te diré, a intentar ponerse por delante. Pero con todo, ¿eh? Con todo. Así que te parece, Luis. No hubiera sido un buen momento para que los árbitros o el árbitro hubiera decidido lo que Sí. sea, al menos haber aclarado la situación sobre la marcha, que yo no sé si pueden aclararlo Sí, ahí, lo pueden lógicamente. hacer. Se Según puede- el código de regata, según el reglamento, artículo 15 y siguiente, el árbitro podría incluso hasta parar la regata y dar un margen de diferencia de 4 segundos a favor de aquel bote que se hubiera visto perjudicado por la acción antirreglamentaria del anterior, o incluso colocar la regata en la misma posición que estaban antes de la supuesta infracción. Estoy con Elena, que yo creo que esto va a traer cola. Sí, Bien, sí. por lo que habéis visto, o por lo que hemos visto, ¿os parece una maniobra antirreglamentaria por parte de la tripulación del Betis? Tan difícil decir cuando eso en digo esta regata. antirreglamentaria es Muy antirreglamentaria, no estoy Sí. diciendo... A ver, hay matices, ¿no? Pero en este caso No estamos estamos hablando de moralidad. No. Mira, yo estoy con Elena que es muy difícil determinarlo, pero si miramos los barcos vemos que la regata va muy abierta, no va pegada a la orilla de Claro. Sevilla. Entonces Ha habido estrategia, ¿no? no lo vemos Sí, más sí, pegado sí. para allá, Y sobre todo que yo creo lo que veo más para acá. volvemos a hablar de lo importante que es y que va a ser la curva de Chapina, ¿no? A lo Sí. mejor el Sevilla estaba intentando abrirse para echar el Betis lo más fuera posible y que la curva le haga remar más metros, ¿no? Entonces, en esta acción, pues el Betis ha podido reaccionar y haberse metido para intentar colocarse un poquito más en la interior y no tener que remar tanto. Tendríamos que ver, habría sido precioso verlo desde un plano aéreo por ver la trayectoria de las embarcaciones, porque ahí sí que ves cuál ha sido el quiebre del timón y qué timón efectivamente es el que se ha movido más y de una manera más agresiva para abordar o no, ¿no? Pero es verdad que en esta regata es muy difícil, difícil, sí. determinar si algo es antirreglamentario o no, porque sobre todo se premia el espectáculo, ¿no? La lucha, como decíamos antes, cuerpo a cuerpo, y es muy difícil determinarlo. Sí, Pero claro. chicos, Luis, que esto va a traer cola. Sí, pero es que ahora, cuando has explicado la situación que se ha generado, claro, pues uno piensa, no, pues aquí parece que ha sido la tripulación del Betis, pero claro, tú dices, no, es que también es muy probable, o probable, que la de Sevilla haya intentado echar Es a un la del clásico. Betis, abrirla para yo coger más todavía. Claro, es que... Es un clásico. Exacto, hay muchos matices. Así que, bueno, que los expertos que están ahí, siguiendo, a ver si son capaces de explicarlo y... Si no han parado ya la tomar. regata, yo entiendo Hombre, claro, que que no. no ha habido- visto nada, no ha no han tomado visto ninguna nada. decisión sobre la marcha, que es lo que se puede hacer de conformidad al reglamento que
que establece cualquier tipo de problema dentro de la misma. Ahora, sin embargo, vemos que ya los barcos van buscando la curva y vienen de la parte de lo que es la parte Cartuja. central, sí, más o Luego hay menos. otra cosa, cuando acabe la regata, cualquier miembro del Sevilla, si no está de acuerdo, puede levantar la mano, ¿vale? Ahí es la primera protesta. Ya luego el juez de la competición toma una resolución que comunica al jurado de competición, que se establece, y luego el capitán del Sevilla podría pues presentar una reclamación dentro de los 20 minutos siguientes a la regata, y ya hay un comité de regatas que decidiría sobre la reclamación, pero estamos hablando, bueno, de una hipótesis que no sabemos si se dará. Es una realidad que lo que acaba de pasar va a determinar probablemente el resultado de la regata. Un barco limpio del Betis por delante se va a colocar, además va a intentar colocarse justo detrás del Sevilla para ensuciarle el agua, para moverle el agua y que la hoguera le dificulte la remada, ¿no? Cuando se te empieza a mover el agua, las sensaciones del barco no son las mismas y hace que todavía se pueda poner un poquito más difícil la cosa. Pero el Betis está claro que con ese barco limpio va a intentar posicionarse y coger la curva por dentro lo más pegadito posible a la orilla de Sevilla. Vemos ese viento en contra, A ver si luego, una vez que termine esta regata, nos pondrá, imagino que la organización pondrá un poco la repetición de ese momento, a ver si somos capaces de aclarar algo. El viento en contra es un poquito más intenso de lo deseable, ¿no, Luis? Sí. Yo creo que esto ya es más complicado que favorecedor, pero sí que hay un poquito de viento en contra. Pues la primera regata, desde luego, con todo el espectáculo, ¿eh? Sí, está siendo preciosa, Está siendo así, muy bonita. Sí, muy bonita, muy bonita. El Betis cada vez con más ventaja, va poniendo agua de por medio. Yo creo que va a ser complicado que el Sevilla salve esta diferencia, por no decir imposible, sobre todo ahora cogiendo la curva tan pegado, ¿no?, a la orilla de Sevilla. El Betis ya puede hacer, entre comillas, lo que quiera, puede trazar la regata como quiera, ¿no? Además, yo quiero insistir en el tema psicológico. Las remeras del Betis se vienen arriba y las del Sevilla se vienen un poquitín abajo. Es una regata, como decía Luis, efectivamente muy psicológica por muchísimos factores. Porque es larga, porque haces equipo con gente con la que normalmente no remas el resto del año, ¿no? Son gente de otros clubes, entonces eso te genera todavía un poco más de emocionalidad porque remas por tu club de fútbol, ¿no? Por tu equipo, por el que seguramente hayas seguido desde pequeño, ¿no? Los colores de tu equipo. Es muy emocional, muy psicológica, es una regata muy bonita de ver, muy bonita de vivir, muy bonita de remar. Y bueno, siempre que tener este poquito de espectáculo, de emoción, lo hace todavía más importante, ¿no? Como más... Ya. Sí, más emocionante al final. Yo creo que esto está prácticamente decidido, ¿eh? Sí, está difícil. Este es un momento, además, para las remeras del Sevilla, pues tiene que ser horrible, porque verte tantos metros por detrás y pensar en los que te quedan todavía ¿No? remando por detrás. Y pensar que ibas por delante, claro, cuando sucedió el incidente. Que realmente, si hacemos un pequeño recordatorio, la salida lógicamente fue igualada, pero luego despuntó un poco la tripulación, la embarcación del Betis. La tripulación del Sevilla recuperó terreno y sobrepasó a la tripulación del Betis. Y ahí fue cuando llegó el incidente. Y el incidente se vio perfectamente cómo dejaron, digamos, de remar con ritmo las remeras del Sevilla, y las del Betis iban ya a pleno rendimiento. Volvieron otra vez a coger ritmo, pero ya lógicamente ahora mismo la diferencia parece insalvable. Sí, estoy Creo que estamos totalmente... ya a punto del Puente del Cachorro, sí, está en Puente del Cachorro, con lo cual... Sevilla además estaba remontando con una remada muy limpia, muy bien, muy compacta. El Sevilla estaba haciendo lo que tenía que hacer para ponerse a la altura del Betis y sobrepasarlo. Entonces, claro, la reacción del Betis ha tenido que ser, instantánea, ya lo hemos visto. Sí, se ha visto que no se han muchísima entretenido decisión mentalmente en nada. No.
En cada tripulación casualmente coinciden los números en cuanto a componentes de cada club. Hay 6 remeras del Náutico, tanto en el Betis como en el Sevilla, y 3 del Círculo de Labradores. Pero lo realmente importante es que durante los 20 días que duran el periodo de entrenamientos oficiales y la regata, aquí no hay clubes. Aquí no hay clubes deportivos, digamos, pero los únicos clubes que existen son el Betis y el Sevilla. Se vive con mucha intensidad. Hay equipos, sí. Sí, muchísimo. Bueno, eso es lo que le da además lo bonito del... Claro, son unas sensaciones magníficas, ¿no? Es decir, la regata empieza ya con una diferencia en cuanto a interés, sobre todo debido a los colores, ¿no?, que visten las tripulaciones. Como vemos además la gente siguiendo en bicicleta por la orilla, todo le da mucha importancia, ¿no? Los equipos además, los últimos entrenamientos intentan ir con la equipación del Betis o del Sevilla para ir entrando un poquito en situación y bueno, es una regata muy bonita de ver y de disfrutar en Sevilla, ¿no? Por el trazado, además, por el centro de Sevilla, es idílico. El puente de Triana que está, ya se ve que está... Recordar que la tripulación ganadora se lleva el trofeo que fue diseñado por Veredas López, que yo no me canso de insistir que es de los trofeos más bonitos y que mejor representa una regata de remo que yo he visto en mi vida. Y ya tengo años de remo, pero de verdad que Veredas López ha hecho una escultura preciosa. Bueno, pues precioso y un espectáculo es el puente de Triana en estos momentos también. Es un trofeo además que ella lo explicaba, ¿no? Que tenía como una peana muy grande para simbolizar lo difícil que es el deporte o el acceso al deporte femenino, lo que les ha costado también a la remera buscar su lugar, ¿no?, en este deporte que siempre ha sido muy masculino. Y bueno, esta regata, que se igualen las distancias de la regata absoluta femenina y masculina, que año a año tengan la misma importancia, le da sentido a ese trofeo y se reconoce, ¿no?, el trabajo increíble de Veredas López y la simbología del trofeo. Muy bien. Vemos que se van acercando ya a la línea de meta e incluso con el viento en contra vemos el tiempo que llevan, que son 16 minutos. Está clarísimo la reducción de la distancia. ¿No? Bueno, pues ahora tendremos que estar atentos al detalle hay que ver efectivamente si levanta cualquier miembro. Va a ser la llegada, va a ser la llegada la que... O luego el capitán, la que más o menos marque lo que pueda ocurrir. La que nos dé la información, sí. Porque no va a ser una regata de llegada y resultado, va a ser una regata que tendrán que discutir, tendrán que ver qué acciones se toman, si toman algunas, si reclaman, si no. Yo creo que el Sevilla no se va a quedar de brazos cruzados y evidentemente va a reclamar la acción del Betis. Luego, por supuesto, la última palabra la tendrá, como dice Luis, el comité de regata y el árbitro que haya vivido, ¿no? Y haya visto desde su perspectiva privilegiada el movimiento, pero desde luego no va a ser una regata de minuto y resultado, de llegada y resultado. Yo la verdad entendería perfectamente razonable que el Sevilla, que en el momento del abordaje que se produjo iba ligeramente por delante, pues que no esté conforme con la situación, porque le rompió el ritmo. Cuestión diferente es quién tenía razón o no, que eso ya lo veremos. También es lo que tiene una regata sin calles, ¿no? Que es un baile al final entre las dos embarcaciones, también lo hace más interesante eso. Pero puede complicar las cosas, como hemos visto en este caso. Bueno, pues ahí está, la Torre del Oro ya simbolizando la llegada. Muchísima agua de por medio ahora mismo entre las dos embarcaciones, como bien ha dicho Luis. Las remeras del Sevilla han tenido que venirse muy abajo, es que ha debido ser un momento muy duro, ¿no? Empezar a ponerte por delante y de repente que llegue y lo que cambien las tornas, todo. Llegada preciosa a la Torre del Oro, muy bonita. Muy bonita. Ahora parece, no sé si el viento ha cambiado algo, porque como el río hace curva, al entrar de lado, para un lado te viene en contra y para otro te puede venir a favor. Últimos metros para el Betis. Ahora veremos, a ver, una remada limpia, fácil, de las que saben triunfadoras. Ahora vamos a ver. Qué intriga, qué incertidumbre en esta llegada.
18-27, está claro. Es también curioso, yo creo que tiene que ser curioso en el post-regata, ¿no? En las conversaciones que se producen en esos encuentros entre los equipos, que se producirán esta tarde Sí, tomando cerveza es seguramente. ¿Qué conversaciones y qué versiones tendrá cada embarcación? Sería interesantísimo saberlo, ¿no? Imaginarnos qué conversaciones se pueden producir después de una regata así, ¿no? Ahí vemos a Cano, vemos a David Cifuentes, el entrenador del Real Betis Balompié. La alegría también de Esperanza Márquez, que bueno, que está en el ranking de regatas remadas y ganadas por parte de las féminas. Bueno, lo de Esperanza Márquez de verdad es para hacerle un monumento. Yo tengo especial predilección por ella como remera y como persona. Es una remera extraordinaria y tiene 52 años y rinde como la más joven de 20 y poco. Es de esas remeras que hablábamos de calidad, que aporta calidad al barco. Y que te da el subidón para entender que además que estás remando con una olímpica, ¿no? Que eso es una cosa importante, no se dice cualquier día, ¿no? Vemos la frustración en las remeras del Sevilla, no sabemos si han levantado o no la mano, no hemos visto el plano. Bueno, pues el incidente más o menos que haya calculado se produjo transcurrido un tercio de la regata, más o menos cuando ya llevaban 6 minutos de regata. Y bueno, y ese es lo que ha ocurrido, que ese incidente, que a ver si es posible que cuando nos pongan un resumen de lo más espectacular de la regata, los mejores planos, drones, detalles, a ver si nos llega también el momento, que me imagino que sí que llegará. Os he dicho que no sigáis la regata, teníais que estar aquí, te lo he dicho, no sigáis la regata, habíamos regatas aquí, pero teníais que estar aquí a las 2 regatas que ha habido. Ahora sí, la absoluta sí, te lo he dicho, quedaros aquí. Claro, ahora sí. Saber también que no tenemos resultados todavía, pero mientras se disputaba esta regata de absoluto femenino, también se ha disputado la de aspirantes, que es una regata que cambió de nombre, por así decirlo. Antes era de juveniles, la categoría era juvenil y ahora son aspirantes, ¿no? Por incluir también a todas esas remeras y remeros que no han podido disputar la regata grande, la importante todavía, que tienen la oportunidad también de vivir este día con ilusión. Bueno, y ahora se ha celebrado la de veteranos, ¿no? La de veteranos, la que vimos al principio. La primera es la de veteranos y ahora, antes del inicio de la absoluta masculina, se va a celebrar la de aspirantes. Eso Sí, es, a sí. las 12:30, 12:40. Sí. La de veteranos, que veíamos que en masculino ganaba creemos que el Betis, porque no hemos visto la llegada, pero tenían una amplia ventaja. Y en femenina el Sevilla. Sí. Bueno, pues yo creo que no nos vamos a perder la de aspirantes. Me da a mí la sensación. La vamos a poder ver, No creo sí. que se vaya la señal en este momento y la podremos ver. Estamos viendo que todo puede pasar en la mañana de hoy. Todo. De todas maneras tengo un interés enorme porque nos pongan la secuencia de lo ocurrido en la absoluta femenina. El nivel que le podemos llamar sin lugar a dudas nivelazo que tiene las dos tripulaciones. Mira, vamos Ahí a vemos tener, la salida. tenemos aquí la salida, Aquí. seguramente nos van a ver vosotros, que sois realmente unos expertos técnicos, a ver si intuís algo que nos diga qué es lo que ha podido ocurrir y quién, no sé si La utilizar trayectoria- la palabra culpable. Ahí mete la... Sí. Parece que sí que La hay un timonela. poquito de cambio de trayectoria en la embarcación del Betis, pero también el Sevilla resiste y aguanta, ¿no? Que eso al final es lo que provoca el choque de pala. Claro. Hombre, a mí hay una cosa que me es muy sintomática, es que el árbitro ha dejado seguir la regata, no ha hecho nada Eso de las opciones que realmente tenía, que son drásticas, ¿no? Y Sí. no las ha adoptado. ¿Cuándo fue, Luis? ¿Tú recuerdas cuándo fue? Pues es que estaba Sara, no estaba Elena ese año. ¿Cuándo fue? ¿Fue hace 2 años
que se paró una de las... Sí, en veteranos, en veteranos, ¿no? veteranos. Que se- Uy, ahí se fue paró- tremendo. No, ahí fue... Ahí sonó de todo. Fue tremendo, sí. Vamos, creo recordar que era veterano. Y también la hemos vivido en absolutas, que se ha parado Sí. la regata donde se ha producido Sí, el sí, choque de sí. pala, creo que fue hace 2 años o 3, si no me Sí, equivoco, yo es que no sé si os quiero acordáis recordar, vosotros. sí. Y se para la regata y se empieza desde ese mismo punto, ¿no? Efectivamente, una de las opciones que tiene el juez árbitro. Pero como dice Luis, es muy, muy significativo que si Lo ha dejado así. el árbitro no ha parado, ni ha detenido, ni ha tomado ninguna decisión con respecto a la regata, algo habrá visto él que nosotros no estamos viendo. Y pregunto, cuando se produce un incidente de ese tipo, ¿no? En este caso, la tripulación del Betis ha seguido, es decir, como se suele decir, no ha mirado para atrás. Pum, pum, pum. Sin embargo, del Sevilla o se ha bloqueado o han decidido o no han podido. No han podido decidir mucho porque han trabado pala, que, Sí. que es lo peor que te puede pasar en estas ocasiones. Te cambia, te da un verdad. choque en la pala, te cambia la trayectoria y clavas la pala porque la inclinación de la pala Distinta, sí. es diferente y Sí. se te mete en el agua, se te hunde además solo. Es una sensación horrible, Luis, estarás Sí, conmigo. es verdad. Uf, Que además hace tengo mucho que no nos recuerdos pasa, malísimos. pero cuando nos pasaba era una sensación muy frustrante porque no puedes sacar la pala del agua. Entonces eso ha provocado que el Sevilla no haya podido reaccionar, ¿no? Luego hay otro tema a tener en cuenta, o sea, es que David Galisteo es un entrenador extraordinario, es que es buenísimo. Yo le he visto llevar la Sevilla Betis otros años, de verdad, es que es muy bueno, una persona con muchísima experiencia. Y si no se ha pronunciado, pues lógicamente... mira, aquí Mira, ahí tenemos el mira, plano. Ahí tenemos el plano. ¿Ves? Ahí estamos viendo que las palas del Sevilla hay un par de palas que Sí. traban, Sí. entonces no les La permite dos, reaccionar. la dos, y la la marca, dos, la dos se le también, queda. a la 2 se le queda así. Sí, Es sí. que- Amanda Gil es la que ha trabado por ese choque, Se le ¿no? dio el remo. Eso estaría muy bien, tener la imagen del árbitro desde atrás y tú ves la bandera a quien le indica vete a babor, a estribor. Sí. Eso nos hubiera ayudado. No obstante, las imágenes son espectaculares. Sí, son buenas. Ni en mis mejores sueños yo pensaba hace 40 años que iba a haber una regata con drones, Con con drones. imágenes. Es que Es además un son- despliegue Esa regata maravilloso, además, ¿eh? sí, Una sí, y maravilla. tiene Es muchísimo maravilloso. sentido el dron en esta regata, ¿no? Sí, Porque en una sí, regata sí, de sí. calle, pues al final cada uno va por la Sí. suya y la imagen es muy bonita, pero no se ve el trazado. Pero en una regata como esta, el plano aéreo es increíble, ¿no? Sí, sí, sí. El despliegue de Canal Sur está siendo de verdad extraordinario. Extraordinario. Eres un genio, Luis. Ay, Dios mío. Pues ha sido una regata realmente que no le ha faltado de nada. De nada. El espectáculo estaba más que asegurado, pero es que ya lo que ha ocurrido pues le ha dado todavía más mordiente. Y lo decíamos al principio, que nos preguntabas si teníamos alguna tripulación favorita en esta regata. Te decíamos los dos que estaba muy igualada la Sí. cosa. Y efectivamente Y es así que ha lo sido, estaba. así ha sido, Lo así ha estaba, lo sido. estaba. O sea, lo estaba tanto que se ha tenido que... Sí, porque que- la capacidad de recuperación de la tripulación del Sevilla ha sido, sí, ha sido, ¿eh? Ha Después sido de la salida potente. ha sido increíble. Hombre. Como decíamos además, con una remada muy compacta, muy bonita, muy en bloque. Ahí vemos a las remeras consolándose, dándose... Bueno, eso es lo Esas son las- bonito, No, haciendo estas son- equipo. ¿no? Estas son las aspirantes, Las sí. aspirantes, ¿no? estas son Dándose las ánimo. aspirantes, sí. Vamos a... Nombre del barco, José María de Marco, un remero histórico del remo sevillano, olímpico, cuarto en una olimpiada, campeón del mundo de remo. El barco, desde luego, no puede llevar mejor nombre. Podemos repasar, si os parece, las tripulaciones de aspirantes, claro. tanto del Sevilla como del Betis, la femenina, por el Betis, que lo tenemos aquí en primer plano, marcando Cristina Pastor, Lucía Ruiz, Estela Díaz, que es otra también muy mítica de esta regata, Reyes Ramos, también Ángela Montilla, Alejandra Vázquez, Noa Rodríguez, Lucía Camacho, al timón Julia Márquez y la entrenadora Miriam Borrego, y junto con Fernando Cano, que era el timonel del Sevilla absoluto, del Betis absoluto, perdón, femenino. Y por el Sevilla tenemos a Inés Izquierdo marcando, Ana Castiñeira, Aitana Fernández, María Márquez, Ángela Arancón, Teresa González, Ángela Martínez y Mari Carmen Malagón. Al timón María Revuelta y como entrenadora Laura Clavijo, otro gran nombre del remo sevillano y de esta regata, y Sergio Pérez.
Bueno, pues esto está ya a punto. Es que no he visto choque. Es que no he visto choque. ¿Sabes? Yo sé, no lo he visto. Cuando yo me he dado cuenta, estaba viendo por delante, ya ha clavado, ¿sabes? Ha clavado, hace un choque de pala, el problema es que ha clavado una, ¿sabes? El problema es que ha clavado una. Ahora está puesta. Espera, que no puedo poner. Ahí hemos podido ver a Carmen Mari Domínguez, la jueza árbitro de esta regata, y es una persona que la da muchísimo al remo sevillano, porque ella fue de las primeras que realmente sentó las bases para que el remo femenino sevillano, andaluz y español, pues tuviera luego un desarrollo realmente importante. Fue una gran remera y ahora es una gran árbitra. Quiero recordar que arbitró hace un año o dos, el año pasado o hace 2 años. La absoluta hizo un arbitraje extraordinario, muy bueno. En la absoluta femenina. No, en la Masculina. masculina. Hizo un arbitraje extraordinario. Bueno, teóricamente tendría que haber empezado a la 1:30. Algo. Ah, ya parece. Qué nervios ese momento de alinear, ¿verdad, Luis? Es horrible. Te tiembla todo el cuerpo en esos momentos cuando escuchas tu sí. embarcación, proa, popa. Luego da la primera palada y es curioso cómo desaparece toda la tensión en décimas de segundo. Ya es dar, como se suele decir, tirar del palo, ¿no? No hay vuelta atrás. Ya. La imagen es preciosa, vamos. Esta regata es corta, 500 metros, y los botes están muy separados. La posibilidad de colisión es prácticamente Es nula, inexistente. claro. El ritmo de palada evidentemente es más rápido al ser una regata tan corta. Sí, tienes que prácticamente vaciarte. Hay Sí, poca capacidad de estrategia por. Ninguna. Claro, ninguna. Aquí todo lo que puedas dar. Desde Cuanto el más principio, tire, antes llega. Antes llega. Aspirante era la antigua categoría juveniles y llevamos aquí 2 ganó el Sevilla y 1 ganó el Betis en las anteriores ediciones. Esta sería la 4ª. Pelín de ventaja del Real Betis Balompié. Sí. Llevan barcos diferentes. Amarillo de la marca Empacher es un barco alemán y el blanco es Filippi, italiano. Y lo que dice Elena, parece que el Betis está poniendo agua de por medio. Y la diferencia de una embarcación Sí. a otra, me refiero por las características, la alemana y la italiana, son importantes. Vosotros que entendéis esta. Son las 2 mejores Esta marcas situación. de embarcaciones que hay en el mundo, te diría, Luis. No sé si Sí, tú sabes sí, algún sí. aspecto técnico No, un poquito yo- más justo, pero No, lo que sí he estado mirando, bueno, la composición del material es prácticamente el mismo: fibra de Kevlar, fibra de carbono, panal de abeja se llama, y es prácticamente un material muy resistente, muy ligero, Muy ligero, lógicamente. y evidentemente es caro. Claro, imagino. Los barcos Filippi ahora mismo los ves en el mercado de segunda mano. Te puede valer un barco de estos entre 31.000 y unos 50.000 euros más o menos. Pues sí, son Eso caros. ya de segunda mano. Son caros. son caros. Definitivamente. Bueno, pues el Betis ha ganado. Ha ganado, sí. La de aspirantes femenina. Igualan entonces el marcador, ¿no, Luis? Como Sí, comentabas empatan antes. a 2. Empate a 2. Y el nombre del barco del Sevilla, Fernando Climen. ¿Qué Sí, vamos a decir claro, de él? claro. Yo creo
que es el remero que más ha marcado el remo sevillano y también español, porque solamente tenemos una medalla olímpica, Luis María Lasúrtegui y Fernando Climent, y bueno, eso no se ha repetido. Todos tenemos la esperanza de que Jaime Canalejo y Javi García en Los Ángeles nos den esa medalla que ellos se merecen, y se merece el remo sevillano, andaluz y español. Es otra de las citas que vivimos también los sevillanos y los remeros sevillanos, concretamente con muchísima ilusión, ¿no? Esos mundiales por ver si Javi y Jaime, que además lo comentaremos ahora, pero bueno, lo vamos anticipando, es el único momento del año en el que reman separados. Ellos son equipo todo el año, tanto en el mismo club, en el Club Náutico de Sevilla, como en la selección española, y para esta cita en concreto se separan y se convierten en rivales absolutos. Eso lo hace precioso, es que lo hace todavía más bonito. Eso lo hace esta regata, lógicamente. También le pasa con Tomás Jurado, que es el timonel de la embarcación del Betis, padrino en su boda hace una semana, y hoy ni mirarse. Ni mirarse. O ganas o pierdes. Al menos, ¿no?, de reojo, se habrán mirado de reojo. Bueno, y la anécdota es que se han casado, bueno, con Natalia de Miguel, que es una estupenda remera de malagueña, extraordinaria. Y bueno, pues dice uno, ¿y dónde está la luna de miel? Bueno, la luna de miel espera porque tiene la regata. Tiene la regata, claro. Para que nos demos cuenta de la entidad de la regata, que que es muy importante. Ya, sobre la entidad de la regata no hay duda, sobre la emoción de la regata tampoco. Es que yo creo que en el momento que ves los colores de uno y otro equipo y el significado que tienen, yo creo que ya a partir de ahí, pues bueno, hay que esperar el espectáculo nada más, ¿no? Se sirve solo, sí. Claro. Hay muchísimos componentes y se sirve solo, sí. Qué imágenes tan bonitas el ver este momento de la recompensa, ¿no? Claro. Entrega de medallas que vamos a ver en la orilla de Triana, ¿no? A la altura de... Sí, me ha sorprendido, es verdad. Hay que hacer también referencia que este año el director de la regata es Javier Cáceres, que estuvo durante muchos años de presidente de la Federación Andaluza. Y que peleó mucho, ¿eh? Este año ha sido nombrado el director de la regata, y la verdad, a falta de que acaben las pruebas, pues la organización está siendo perfecta, por lo que estamos viendo. Así que hay que felicitarle a falta de finalización de toda la regata. Javier es muy intenso, ¿eh? Sí. Yo lo conozco personalmente. Es una persona que además es muy curioso, ¿no? Porque él descubre el remo ya mayor, se apasiona, se vuelve loco, se vuelca personalmente. Médico pediatra, es decir, es que su mujer Rosa también es una médica excepcional, por lo menos la última referencia trabajaba y seguirá trabajando en el Virgen del Rocío, es decir, son un matrimonio. Se enamoró del remo e intentó además hacer lo que hacemos todos cuando los que amamos este deporte, que es llevarlo lo más arriba posible, ¿no? De la manera en la que podamos aportar, y él lo hizo y ha dejado, por supuesto, una huella importantísima en la Federación Andaluza y en el remo andaluz y nacional. Él a mí, yo alguna conversación que tuve con él, no expresamente sobre remo, sino cuando alguna vez hemos coincidido, hemos hablado y bueno, recordando viejos tiempos de tal. Y él me contaba la preocupación sobre, digamos, la gestión, ¿no? Los mandatarios. Y él estaba muy preocupado, decía, es que esto, sobre todo a nivel nacional, ¿vale? Y él estaba súper preocupado, me contaba cosas que yo me quedaba perplejo, ¿no? Porque tú a lo mejor lo puedes esperar una federación de fútbol, de baloncesto, de deportes masivos, ¿no? Pero esto, pues me contaba cada cosa, yo me quedaba perplejo, ya te digo. Bueno, y él llegó y creo que se ha normalizado todo bastante. Lo que él quiso fue, o sea, hacer el remo un deporte mejor, más accesible y más plural, ¿no? Más democrático, que todo el mundo pudiese acceder y entendiera la belleza de este deporte. La belleza del deporte, sí. Luego es un señor que a mí me sorprendió, extremadamente positivo, en el sentido de que yo con él no he coincidido, digamos, mi época activa con la suya, nada. Y una vez me vio por el barrio de San Lorenzo y me reconoció y me trató con un cariño. Sí. Oye, pues me sentí muy gratificado de que una persona que estaba en ese momento, porque yo no dejo de ser ya un remero que me retiré hace años, ¿no? Aunque sigo el remo muchísimo, nunca más se que deja. Antes. Nunca se deja, ser remero hasta que uno se muere. Y hombre, ese detalle me dijo mucho de él. Digo, hombre, que a mí no me tenía que haber dicho nada, y tú eres Luis Moreno, y me reconoció.
Bueno, detalle pues, muy bueno. Muy humano, sí. lógicamente. Bueno, esta ya es la Aspirante masculina, ¿no? aspirante masculino, sí. Hacemos un repasito si queréis de, Sí, de las claro. tripulaciones. Por el Betis vamos a ver a Pablo Romero marcando, Daniel Carballo, Fernando Arzadún, Joaquín Pavón, Miguel Sánchez, Miguel Ángel de Benito, Gonzalo Garralón y Miguel Amil García Salmones. Y al timón, Jorge Montaño, entrenados por Paulino García y Manuel Aguilera. Y por el Sevilla, Iker Castiñeira, Juan Jesús Ortega, Pablo Sánchez, Salvador Serra, Manuel Cruz, Rafael Gómez, Jesús Hermosilla, Alfonso Moreno, Paula Márquez al timón, y han entrenado esta tripulación Patricio Rojas, otro mítico de esta regata, y Jacobo Castiñeira. Claro. Ni más ni menos. ¿Y cómo va el balance? ¿Tú lo tienes ahí apuntado, más o menos, Luis? Sí, lo tengo aquí, te lo digo ahora mismo. Aspirantes masculinos, pues mira, va la cosa bastante igualada. 20-19 a favor del Betis. Así que esto es bonito, que la igualdad es lo que hace realmente que sea todo más, que el futuro sea todo como más halagüeño, en el sentido de que va a ser más igualado. Esa es Estela Díaz, ¿no? Esa es Estela sí. Ha sido una gran remera en las regatas de absoluto, desde luego. De hecho, en este top de Sí, ediciones remadas y ganadas está está en cuarto o quinto puesto. O sea, tiene muchas regatas Sevilla Betis a las espaldas desde que es muy pequeña. Sí. No, la salida es desde la Maestranza, más o menos a la altura de la Maestranza. Vemos gente en la orilla, qué Sí, bonito ver eso muy también, bonito, gente muy disfrutando bonito, sí. del remo desde la orilla. Muy bonito, la verdad. También son cada vez más incursiones las que hace este deporte en la ciudad, ¿no? Que la vela de Santa Ana lo vemos en julio, por ejemplo, con una regata nocturna. Creo que el remo cada vez va encontrando más su sitio en Más esta su ciudad sitio, y sí. acercándose más a los sevillanos, y también los sevillanos se van interesando más por este deporte que yo creo que teniendo la lámina de agua que tenemos natural, pasando por el centro de una ciudad como Sevilla, que menos que la gente reconozca este deporte y lo siga, ¿no? Y se apasione y se aficione. Yo me atrevería a decir que, aparte del fútbol, por razones obvias, yo creo que este es el deporte de Sevilla. Y a las pruebas me remito de los enormes triunfos nacionales e internacionales que ya de manera rutinaria se va dando un año sí y otro también. Y bueno, por supuesto, con todo mi respeto y admiración a otras modalidades deportivas de Sevilla que aportan mucho a la ciudad, ¿no? Pero el remo, bueno, el piragüismo, por supuestísimo que también, son los deportes náuticos los que están dando muchas alegrías. Muchas a la alegrías. ciudad. Y son los dos mejores clubes de España, que así lo avala el palmarés de los últimos años, tanto el Real Círculo de Labradores como el Club Náutico Sevilla, son los dos mejores clubes de España, ¿no? Y los dos compiten y reman y entrenan y viven el remo en Sevilla, ¿no? Efectivamente. Bueno, va a empezar ya la aspirantes masculino. Me imagino que haciendo las correcciones de posición. Este momento están alineando las proas, ¿no? Enfilando para ver qué dirección van a tomar. Salen un poquito más cerca que la aspirante femenina, Sí. ¿no? Parece que están más próximas las embarcaciones. Sí, Y ahí se da la salida. estaban más abiertas en la otra prueba. Claro, tienen que enfilar a la misma boca del puente de San Telmo. Entonces se estrecha un pelín la trayectoria. Entendemos que no llegando a chocar, esperemos, pero sí que tienen que afinar ahí la alineación. Bueno, pues fíjate los pocos metros que han recorrido y ya parece que hay una ligera ventaja de la embarcación bética. Eso me ha parecido, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y de verdad me maravilla tu ojo clínico viendo regatas, porque la gente suele equivocarse con eso, no sabes cuánto. No, Elena es un descubrimiento. Que Elena, que está así, bueno, Elena, Mira, lo bien mira, que lo mira. explica, lo bien, bueno, los detalles, bueno, eso es un descubrimiento a los dos.
Muchísima Bueno, igualdad también, sí, cuánta ahora- intensidad. sí, parece que había empezado un Sí, poquito ahora- más ahora potente arrancaba más. la tripulación, pero la del Sevilla ha vuelto a recuperar. Sí, sí, sí. Incluso yo creo, no sé, a ver si nos dan un... Bonito también, ¿no? Que los barcos de aspirantes usen las embarcaciones que los clubes compraron en su momento, en el Sí. año 2013, Sí, la del Betis, a las tripulaciones absolutas, ¿no? Es bonito también ese detalle que Sí, motive es a bonito las eso. generaciones Muy venideras bonito. a llegar a alcanzar Sí. esa regata. Fíjate la tripulación de sí, Sevilla, sí. el vuelco que le ha dado a... Sí, 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 Bueno, sí, el vuelco totalmente. no, es que ha ganado. Se impone, sí, Sí, se impone sí. el Sevilla. Ya, pues Cómo no. desaparecen las embarcaciones por el Sí. puente, también esta imagen es preciosa. Entonces quedamos en... 20-20, 20-20, digamos bueno. 19-20. Luego vemos cómo reina la deportividad entre las dos embarcaciones. Eso es una cosa muy bonito que se ve en esta regata, ¿eh? Generalmente, pues los que han perdido felicitan al ganador y luego el ganador tiene un gesto siempre de respeto y consideración hacia con los que han perdido. los que han perdido. Son muy, muy del remo. Que es lo que decíamos, al final son amigos, entrenan juntos, Sí, si no sí. comparten club, algunos comparten selección. Sí. Entonces siempre hay mucha deportividad y gestos bonitos por parte de Sí, los es remeros verdad. y remeras siempre. Están contentos, ¿eh? Cantando y todo. No lo- por eso Sí, no sí. lo pueden disimular. Que están muy contentos, vamos. Es un día muy bonito la celebración de después también con todos los compañeros. Es un día para disfrutar, desde luego, y además, qué regalo, ¿no? Este tiempo que Sí. les está haciendo, qué maravilla de día soleado de noviembre. Es una mañana espléndida. Pues la tripulación sevillista desde luego ha hecho una regata, me refiero a quien está de aspirantes, de menos a más, pero con una rapidez, ¿eh? Porque es que prácticamente nada más comenzar ya se veía un poco el pico de la embarcación del Betis por delante, pero en nada de tiempo le ha sacado ya una cierta distancia. Hay un dato que, Luis, que me gustaría que comentaras. Sí, pues mira, es muy bonito que esta regata Sevilla-Betis tiene una faceta de reconocimiento a siempre a alguna asociación, y este año pues ha tocado a la Asociación ELA de Andalucía. El 7 de octubre en el Hospital Virgen de Macarena pues tuvo lugar un acto muy bonito de presentación del cartel de la regata, que es de Curro Casilla, que es un excelente artista, y se dedicó, pues digamos, la regata a esta asociación que hace una labor tan extraordinaria por las personas que sufren esta enfermedad, y entonces pues dejar constancia de ello. Sí, cada año la regata La siempre faceta tiene- solidaria, sí, digamos, de la sí. regata. Muy bien. Bueno, no sabemos nada del incidente de la regata femenina absoluta. Todavía nada. Bueno. Parece una pena que no nos enteremos Es que ahora en directo sí, está aquí uno de lo pendiente que a pueda ver. pasar. A lo sí. mejor no ha ocurrido absolutamente nada. Hay comentarios de todas formas. No sé si a Luis le están llegando mensajes, a mí algunos me están llegando. ¿Duro, De- duro o no? No, ¿no? No, algún mensaje de lo que creen que ha pasado, ¿Qué ha ¿no? pasado, Pero no? bueno, también es eso. El árbitro es el que tiene la última palabra y su perspectiva, como hemos dicho, es Sí. privilegiada, y si él considera que no, pues no. Y tampoco sabemos si el Sevilla ha reclamado, porque no lo hemos visto ese plano, ¿no? De levantar la mano o no. Yo entiendo que sí que lo habrán hecho, pero no sabemos tampoco qué resultado va a tener. Pues a ver si cuando finalice Yo creo ya que no va. ¿Tú crees que no? Creo que no. Creo que no, básicamente porque no tomó ninguna medida. Ujú. Y ahora aquí no hay calles. O
sea, si hay calles, tú te metes con las boyas del otro, pero es que aquí es difícil determinarlo. Y no sé. Yo entiendo que no. Aquí vemos a las diferentes autoridades entregando los trofeos. Está Fernando Briones, que es el actual presidente de la Federación Andaluza de Remo, como fue su padre, el recordado Eduardo Briones, también en su día, presidente de la Federación Andaluza de Remo. Hizo una labor muy buena en frente de la Federación. Tenemos al alcalde, Sí. a Ricardo Villena. Ricardo Villena, ahí está Javier Cáceres de espaldas. Sí. Bueno, ahora ya no está de espaldas. Sí, ahora aquí lo tenemos. Bonito trofeo también el de la regata de aspirantes, ese Sí, giraldillo, sí, ¿eh? Sí, giraldillo muy bonito. Ahora hay que recordar que el año que viene, del 29 al 31 de mayo, pues tendrá lugar aquí en Sevilla la Copa del Mundo de Remo. Es una regata internacional de las más importantes que organiza la Federación Internacional de Remo, y la vamos a tener aquí en el CAR, el Centro de Alto Rendimiento. Y bueno, pues es una oportunidad magnífica para hacernos ver y demostrar la capacidad organizativa que tenemos como comunidad, ¿no? El año pasado se optó al Campeonato del Mundo, también absoluto, pero finalmente se retiró la candidatura por cuestiones económicas. Se necesitaba un aporte económico en torno a unos 5 millones de euros que no estaba garantizado. Entonces hubo que retirar la candidatura de Sevilla, que hubiera tenido muchas opciones. En 2012 fue la última, el europeo de remo, ¿no? Que Claro. vivimos también, la última competición Muy- internacional sí. de envergadura que Sí. que Ahora acogimos. tenemos eso, pues regatas máster, que además los remeros, yo he hablado con algunos y vienen encantados a Sevilla, o sea, porque es que es un marco incomparable. Bueno, ahí tenemos los datos meteorológicos que han tardado un poquito. 21 grados, una humedad del 57% y 8 kilómetros por hora de velocidad del viento. Esos 8 kilómetros por hora es una situación óptima, una situación... Luis lo ha visto además, la bandera perfectamente, no le nos ha hecho falta ni Ni- los ni- kilómetros bueno. por hora. Él ha dicho norte porque efectivamente estaba soplando y se veía en la bandera de la rotonda del Alamillo, ¿no? Lo que decíamos, si sopla un poquito de viento en contra, normalmente hace que la remada sea más entera, más compacta, más dura y que se agarre mejor el barco, ¿no? Como solemos decir. Ya si se complica, pues te puede enturbiar bastante la técnica, ¿no? Hombre, en mi opinión, la verdad, estamos viendo la pista, un poco de viento, pero prácticamente inapreciable. Tanto Elena como yo, pues hemos visto este río, vamos, de una ola de casi para hacer vela. Es raro, ¿eh? Porque Sí, sí, este sí. río es magnífico. Por eso vienen aquí tanta gente a entrenar y se entrena tan bien. Pero creo sinceramente que es inapreciable, hombre, un poquito, ¿no? Pero está bien el río para remar, para hacer buenas regatas. Me da la impresión incluso que ha bajado algo, pero bueno. Puede ser que haya bajado un poquito el viento. Sí, llegando al mediodía suele cambiar de dirección además. Esto nos pasa mucho Sí. y lo hemos Sí, vivido, sí, ¿no? sí, Que por sí. la mañana hace un poquito de viento en contra, por la tarde ya el viento es a favor. Suele variar, sí. Incluso yo recuerdo la época de remo antigua, ¿no? Había un viento que le llamamos el viento de Huelva, que viene del Aljarafe, y como el río hace curva, para un lado lo tienes a favor y otro en contra, que me ha parecido verlo aquí un poquito hoy. Sí, Pero bueno. Ahora mismo las condiciones, bueno, ya darían en muchísimos sitios por tener esta... hemos visto Esta competiciones situación. internacionales por Europa y por el Sí. mundo en el que las condiciones, en los mismos Juegos de Río, ¿no? Aquella Uy, polémica aquello. que había porque eso era a pura ola, ¿no? Sí, sí. La realidad es que lo que dice Luis, que el marco es incomparable, que las condiciones para remar en Sevilla con esta Son- lámina de agua de 7 kilómetros, pues ¿Repasamos un poquito las Sí. tripulaciones, Elena? venga, repasamos las tripulaciones. Estamos viendo ahí la del Sevilla. Venga. Marcando Jorge Flavio, Jaime Canalejo, Antonio José Díaz, Juan Miguel Palomino, Julio Casielle, Patricio Rojas, Ramón Palomino, Alejandro Vera
y al timón Jacobo Castiñeira. Muchos nombres que nos suenan, que conocemos de otras ediciones: Jaime, Julio, Patricio y por supuesto Jacobo al timón. Y por la parte del Betis, marcando Javier García, Bruno Eder, Gonzalo García, Álvaro Gutiérrez, Francisco Fieira, Carlos González, Emilio Fernández, Daniel Gutiérrez y Tomás Jurado al timón. También nos suenan muchísimos nombres aquí, ¿no? El de Tomás, que también es el capitán del Betis, el de Javier García, por supuesto, Emilio Fernández, que ha remado muchísimas regatas Sevilla-Betis. Y también cuando llegan estas regatas y nos faltan algún que otro nombre que a los que estamos acostumbrados, como Antonio Guzmán o Marcelino García, también los echamos en falta, o los Murillo por la parte del Sevilla Fútbol Club. Son nombres que siempre echamos de menos y que nos gusta también recordar porque nos han dado buenos momentos también en esta regata, ¿no? Quería añadir que la edad media de la tripulación del Sevilla son 27 años, la del Betis son 27,5 años, luego prácticamente la misma edad. El peso medio de la tripulación del Betis es 83,2 kilos y la de Sevilla 83,1, luego que es que van súper igualados en este aspecto, ¿no? ¿Y sensaciones? A mí los he visto entrenando y el Sevilla sinceramente me ha gustado mucho en cuanto a la técnica. Y lo que pasa es que luego el Betis tiene ahí un Javier García que no conoce la derrota en este tipo de regatas y bueno, tira un poco esas 14 ediciones ganadas por el Betis seguidas, están ahí. El Betis ha perdido a dos remeros muy importantes, y son Marcelino García, que tenía el récord de regata remadas y ganadas, 25 competidas por 18 ganadas, y Jaime Lara Pacheco, que remó 12 y ganó las 12. Y bueno, esos dos remeros han salido fuera, que yo creo que aportaban mucho a la tripulación, ¿no? Y en el Sevilla hay remeros que son para mí una debilidad. Bueno, aparte de Jaime Canalejo, está Jorge Nave, que es el marca, que para mí es impresionante, y luego los hermanos Palomino, que son buenísimos. Hay uno de ellos que de verdad, yo creo que el futuro del remo español está garantizado con esos remeros. Sí. De verdad que esos van a escribir una época en el remo español en futuras Olimpiadas, porque es que reman como quieren y hacen andar los bancos como quieren. No parecen grandes ni contundentes y llegan a un Mundial Sub-23 y te segundo juvenil. Bueno, es increíble lo buenos que son. Y yo este año de verdad que creo que está más igualada que nunca. ¿No? Hablábamos también de que es importante el bloque en esta regata porque es muy larga, y yo creo que el Sevilla, precisamente por esos remeros que nombra Luis, que están acostumbrados a remar juntos, igual el Sevilla este año tiene un poquito más de bloque que el Betis, porque el Betis pierde, como bien has dicho, a Jaime Lara, a Marcelino García, a Antonio Guzmán, que estaban muy acostumbrados a remar todos juntos. Entonces, igual eso puede hacer que se decante y que cambien las tornas de esta hegemonía verde y blanca que llevamos viviendo 14 ediciones. No lo sabemos. Yo creo que el Sevilla lo tiene mejor que lo ha tenido los años anteriores. Solo quiero añadir eso, es mi opinión, ¿eh? Sin mojarnos mucho más. Sí. Que no es poco. Bueno, pues vamos a ver el espectáculo que nos van a dar las dos tripulaciones, y bueno, y que esa igualdad, pues lógicamente... Desde luego la igualdad es mucho más ajustada cada año. O sea, sí. El Betis sí que tuvo una época muy dorada en la que la contundencia y la ventaja era innegable, y frustrante, imagino, para los rojiblancos, pero año a año van acortando esos metros y acortando esa distancia y haciendo la regata todavía más interesante, ¿no? Devolviéndole este espíritu de derbi puro que nos gusta vivir. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que ocurre en esta regata. Si ajustan mucho y hay riesgo de lo que ocurrió también en la absoluta femenina. Empiezan a alinear las pruebas de las embarcaciones. Tienen además que tomar decisiones. Como vemos, hay una primera curva para pasar por debajo del puente del Aramillo, que también hay que darla. O sea, esta también hay que planteársela, y hay que establecer una estrategia que suponga no chocar, pero que suponga también no desviarse mucho de la trayectoria. Entonces, son muchas decisiones esta regata todo el tiempo. Muy estratégica, sí. 5.300 metros además me apuntaban que teníamos, que no sabíamos si llegaban. Eran 5.300 metros el recorrido actual de la regata. Vale. Pues aclarado.
Entrenador del Betis, Gaspar Company, ya un clásico. Y el del Sevilla, Mirson Camadro. Son dos entrenadores con una experiencia contrastada. Muy buenos los dos. Ahora mismo de las tripulaciones actuales, tanto del Betis como del Sevilla, el que lleva más regatas, tanto remadas como ganadas, es Tomás Jurado, que es el timonel del Betis y capitán también de la embarcación y del equipo, de todos los equipos del Betis. Es el único que ahora mismo sigue, bueno, el que más regatas tiene ganadas y remadas actualmente en la embarcación del Real Betis Balompié. Por la parte del Sevilla sería Patricio Rojas. Tomás Jurado, 18 competidas, 16 ganadas, lo que tú dices, Elena. Sí. No, está alineando la embarcación del Sevilla porque la del Betis está prácticamente... Ahí escuchamos a Pedro Márquez alineando las tripulaciones. Sí. Aquí parece ahora viento a favor, ¿no? Ligeramente, ¿no? Parece, ¿no? Sí, en esta primera curva parecería que es un poquito a favor. Ahora mismo está el viento. Qué tensión. Sí. Bueno, a punto. No te muevas, Dani. Mucha tensión, efectivamente, ¿no? Mucho ruido, muchos nervios. ¡Los barcos fuera de ahí! ¡Fuera de los barcos! Son dos timoneles con una experiencia. No sé si en España habrá dos timoneles Como estos, con la ¿no? experiencia de Jacobo Castiñeira y de Tomás Jurado. Lo dudo, ¿eh? Yo creo que todavía no los hemos conocido. O sea, vendrán generaciones de timoneles, por Sí. supuesto, que los igualen, pero ahora mismo estamos viendo los dos mejores timoneles Sí. de España, ¿no? Totalmente de acuerdo. Importante también la figura del timonel, ¿no? Es el que en esta regata, bueno, y en este deporte, que al final vamos de espaldas, que es que parece una tontería, pero hay veces que no lo es. El timonel es el que te va leyendo la regata, el que va leyendo también las caras del adversario, ¿no? Un poco, la remada, el que puede leer si van más cansados, si van un poquito menos, si es el momento de apretar, si creemos que reaccionar en ese momento puede significar ganarle unos pocos más de metros, o si hay que aguantar y mantener una remada firme y ligera. Y es muy importante esa labor, ¿no? Al final es el experto, es un poco la mente del barco. Los remeros están para tirar del palo, efectivamente, como decía Luis antes, pero el timonel tiene que saber leer lo que necesita la embarcación en cada momento y la regata, además sobre todo en una regata como esta, ¿no? Un buen timonel te puede ganar una regata y un mal timonel te puede perder una regata. O sea, esa es la importancia de lo que comenta Elena, ¿no? Que te va leyendo la regata, ¿no? Conoce también muy bien a los remeros, sabe lo que está pasando por sus cabezas en cada momento porque han entrenado mucho juntos, ¿no? Entonces, una palabra del timonel en un momento preciso de una regata te levanta y te quita el cansancio y el dolor, ¿no? Y te hace que sigas y que quieras seguir empujando, ¿no? Muy importante la figura tanto de Tomás como de Jacobo en esta regata. Ya, aquí empieza. Ahora sí.
Veremos si resulta tan polémica como la absoluta femenina. De momento Bueno, parece de que momento hay una distancia de distancia seguridad prudente, sí. que parece que no parece. Hace que va por delante ya, Sevilla, ¿no? cogiendo la cabeza al Sevilla. Así pasó el año pasado. Sí. No sé si recordáis que el Sevilla salió muy fuerte a la curva, prácticamente llegó por delante. Y va a estar complicado este año, va a estar interesante, diría, muy reñido. Igual vivimos un momento, como decimos, histórico y le dan la Sí, vuelta a estos 14 años de triunfo verde y blanco. Más o menos, ¿cómo veis el ritmo de las paladas? Son bastante igualados, ¿no? Ahora mismo estarían entrando en una velocidad de crucero, por así decirlo, cogiendo la remada y adaptándose a un ritmo que les resulte cómodo para todos los metros que le quedan por delante. El Betis quizá un puntito por arriba, ¿no? En paladas, diríamos, en ritmo, pero mucha igualdad. Yo creo que ahora mismo están ajustando esos ritmos efectivamente para poder aguantar todos los metros de prueba, que no son pocos, y los momentos importantes que ya sabemos que van a ser la curva, quitándole esos pocos metros a la regata este año. Habrá que desarrollar todavía un poco más de estrategia y decisiones un poco quizá más drásticas o más violentas, por así decirlo, para imponerse, ¿no? Veremos. Están llegando ya al puente del Alamillo, a ver si hay un plano de dron que nos sitúe. Yo veo claro al Sevilla delante. Marcación por adelante, delante, ¿no? sí, sí, la marcación del Sevilla va claramente por delante, medio barco te diría, incluso Sí. un poquillo más. Todavía pronto, llevan pocos metros, pero Pero ya van por delante. ya es sintomático. Vemos a Alejandro Vera también, otro mítico de esta regata. El proa va a la altura de Jaime Canalejo, podría ser. Más o menos, casi Sí, un barco. Sí. Un poquito más de ritmo en la embarcación verde y blanca, así que lo vemos ahora en ese plano paralelo, ¿no? Javi García es un remero, bueno, por supuesto ya contrastado, pero una de sus características es la facilidad que tiene para coger ritmo. Campeonato del Mundo llegó a ir a 52 paladas, que eso, bueno, una cosa inaudita. Pero se analizó su aplicación de ese ritmo al agua por un técnico extranjero y era perfecta. Aún remando corto, un poco más corto, pero hacía una aplicación perfecta de la remada al agua. Muy importante también este momento en el que ninguna de las tripulaciones se quiere desenganchar. En el momento en el que pierdes la referencia del barco que llevas al lado y empiezas a ver agua, ya no los ves a ellos, ahí es cuando llega un poco el bajón. Entonces el Betis ahora mismo tiene que apretar para intentar que Para el Sevilla no se mantenerse, descuelgue, claro. Claro, no perderlos. La remada del Sevilla, desde luego, es preciosa. Es preciosa, totalmente Es de acuerdo. Es preciosa. que están, como yo los he visto en los entrenamientos, están ahora mismo haciéndolo. Súper bonito. Pero vamos, el Betis no le ha perdido No, ni no. mucho menos la partida a la regata, ¿eh? Ya han vivido estas situaciones de ir por detrás y han remontado. Comentábamos también hace un par de años que el momento para el Betis, ahora con el cambio de distancia quizá no tanto, pero uno de los momentos más importantes para el Betis era ese paso por Triana, con toda la afición del Betis, con las peñas, de la que es de la que participa también Tomás, ¿no? Que lo apoyan mucho, lo arengan mucho desde el beticismo. Tomás es una figura ya, ¿no? Sí. Dentro Sí. del club. Y ese momento de Triana para el Betis es un punto de inflexión. Veremos este año si psicológicamente siguen ahí o no, si pueden Desde reaccionar. luego, hasta el momento,
la regata está resultando igualada y Sí, preciosa muy bonita. realmente, limpia. Parece que va a ser una regata limpia, no tiene pinta de... Pero bueno, nunca se sabe, en esta regata no podemos anticipar. No, porque la femenina yo calculé eso sobre el minuto 6 cuando se produjo el incidente. Aquí no parece que llevan una distancia bastante... Empiezan los dos barcos a enfilar, como Sí, vemos, un poquito hacia babor, ¿no? Hacia la izquierda, en este caso si lo vemos en la pantalla, para coger esa curva lo más cerca posible. El Betis además sabe que ahora tiene que apretar y así lo está haciendo, se está poniendo un poquito por Sí, delante está con... para poder aproximarse a la orilla de Sevilla, ¿no? El Pro antes iba a la altura de Jaime Canalejo, que es el 2, y ahora ya parece que va más... Qué bonito también ese grafismo viendo el recorrido por los puentes de Sevilla. El Sevilla de todas maneras no se va a descolgar, tiene la curva No, por sí, dentro sí, sí. y yo creo que esa bala la va a gastar, o sea, esa baza la va a jugar seguro, la de intentar expulsar al Betis hacia afuera y que tenga que hacer más metros Más y dar un metros. quiebre, ¿no? Incomodarle un poco la trayectoria, así que el Sevilla en algún momento lo hará, porque estamos viendo que todavía están muy abiertos ambas Sí. tripulaciones para estar tan cerca ya de la pasarela y de la curva de Chapina. Entonces puede ser que este sea el punto conflictivo de la regata. Pero hay... a El ver, Betis lo que- quiebra absolutamente claro, ahora mismo, ¿eh? lo Se que- mete. sí, lo que hemos visto hasta el momento es hasta ahora, se había visto una embarcación del Sevilla dominante, pero de repente el Betis ha ido recuperando Sí. y empieza, digamos, va aparentemente a marcar una cierta distancia, por lo menos por el ritmo, es decir, que si mantiene ese ritmo o se mantienen esos ritmos, puede llegar, bueno, menos ajustado de lo que parece a la curva, Es el momento, desde luego, es ahora, el de intentar ponerse por delante y aproximarse a la interior. Mire, una cosa muy importante es que los remeros del Betis, salvo Francisco Figueira, que es su primera regata aquí, hoy, el resto, todos, absolutamente todos, cuentan sus participaciones en la regata por victorias. Todos, unos más, otros menos. Entonces eso te da mucha confianza. Después hay mucha confianza en el marca, ya vemos que ya va medio barco delante. Y eso de verdad que esta regata, yo insisto, es muy psicológica, es que es una regata muy larga y da tiempo a pensar mucho, da tiempo a ver todo. Y ahora, bueno, ahora va a venir la parte decisiva, que aquí sí es donde comentamos el tema de la curva, ¿no? Curva que te puede beneficiar o no. Estas regatas están igualadas, estas Sevillas Betis están Sí. igualadas, el momento es la curva de La Chapina. curva. Está claro que ese es el punto en el que se decide, ¿no? Siguen de todas maneras bastante Sí. abiertos, ¿eh? Sí, Y cada vez un poquito más cerca, porque el Betis tiene que intentar aproximarse a la interior. El Sevilla, Jacobo no lo va a dejar, evidentemente, ¿no? Jacobo no se va a doblegar a esa voluntad que tiene Tomás de ir aproximándose hacia la orilla. Pero siguen abiertos para estar a la altura a la que estamos. Ya podrían estar un poquito más cerca de la orilla para tiene coger la razón, interior. tiene razón. Yo, por ejemplo, ahora viendo esta tesitura, ¿no? Es que Javier García es que es un marca extraordinario, es que él tiene un dominio, una lectura de la regata ahora mismo, él controlando al Sevilla, que es de verdad un factor muy a favor para él. Javi es un remero de pura cabeza, ¿no? Sí, Es muy sí, mental, sí, es sí. muy estratega y también muy potente, ¿no? También la garantía de remar por la parte de la embarcación del Sevilla con Jaime Canalejo, o sea, que te siga Jaime Sí, Canalejo sí, tiene que hombre. ser una de las mejores sensaciones, evidentemente, para Jorge, en este caso, Hombre, que es el Sí, marca. sí, sí. Te tienes que sentir pues totalmente arropado y apoyado, o sea, Pues está llegando el momento, Hombre, ahí sí, efectivamente, ahora viene una parte crítica, ¿no? Y ahí están ya acercando a las esto va a palas. ser, Sí. esto va a ser, Ahí sí. están acercando las palas. La regata está siendo preciosa, Sí, muy bonita. De verdad que vaya regata, Ahí probablemente le hayan indicado a Tomás Jurado que se abra un poquito.
muy similar también a la que vivimos hace un par de años y el año pasado, ¿no? Mucha igualdad, Sí, pero bueno, Bueno, ahora sí Sí, que hay ahora se va, sí, efectivamente. ahora sí que ha vuelto a recuperar Sí, el terreno. Sevilla. Sí, el Sí, Sevilla. sí. Qué igualada, qué dura tiene que estar siendo Sí, para los 16 remeros y los 2 timoneles que están ahí, ¿no? Yo me estoy cansando hasta aquí sentado. Están súper igualados, ¿eh? Sí, sí, sí. Un Ahora poquito- parece un que va poquito a Sevilla, sí. sí, cogiendo. O sea, más emoción imposible. Ahora el proa del Betis va a la altura del 4-5 del Sevilla. Pero esta curva, es que esta Sí. curva y enfilar el puente de Triana. Esto va a ser. Además que Jacobo yo creo que tiene el fiel compromiso de no cerrarse todavía, de echar un poquito más para afuera a los béticos para coger la interior en un momento dado y que a ellos les toque reaccionar más tarde. Sí. Van enfilados prácticamente a la orilla de Triana, ninguno está girando hacia el puente todavía, ¿no? Es un pilla-pilla, desde luego, la regata que está siendo precioso. Preciosa. Veíamos en ese plano aéreo de dron que viva el Betis un par de puestos por delante, ahora el Sevilla se los acaba de Sí, arrebatar, ¿no? Sí. Unos últimos metros, porque esto ya serán los últimos 1000 y pico metros que les Sí, queden, sí. que desde luego no nos van a dejar indiferentes, van a ser pura emoción. Qué nivelazo de regata, ¿eh? Ojo que además en este momento las mentes de los remeros del Sevilla, si es que les da para pensar algo, es que igual hacen hoy historia aquí y terminan Sí, con sí, la sí. hegemonía Con la verde y hegemonía. blanca. Ese momento también tiene que significarlo Ahora ya todo, sí ¿no? es recto. Fíjate el puente cómo se ha puesto. El Sevilla por delante los últimos 1000 metros, ya te digo, esas cabezas ahora mismo de pensar en darle la vuelta a estos 14 años tiene que ser un plus. Amplia la ventaja del Sevilla Sí. Fútbol Club. Sí. Salvo que haya una reacción ya extraordinaria por parte de la embarcación del Betis. Yo, El Betis no se va a dejar, de todas maneras, pero vemos por la sombra del puente que ahí sí que hay una ventaja. sí. Acortando metros el Betis, te diría en este momento, pero no sé si les va a dar tiempo a Qué a regatón. salvar esa distancia, ¿eh? Qué regatón. Uf, los últimos metros, Sí. Dios mío, pelos de punta Vaya ahora mismo. regata. El Betis no se va a dejar, claro que no. Veremos si le da tiempo o no de salvar esa distancia con la tripulación del Sevilla, pero desde luego los remeros del Sevilla ahora mismo tienen que estar Ahora o nunca, pensando, sí, ahora sí, o nunca. o sea, es el momento, Claro. efectivamente nunca han estado tan cerca, nunca han llegado tan cerca de ganar esta regata a estos últimos metros finales, ¿no? Yo creo que la tienen ganada Sí. ya. Y Oh. además hay una frase muy del remero, es: esta no se me escapa, esta no se me va. Bueno, espera. Bueno, sí, yo creo que hay una diferencia. Bueno. Qué bonita regata, qué bonita. Está subiendo el Betis. El Betis no se va a rendir, desde luego que no, va a apurar los últimos metros. Y la arenga de Tomás ahora mismo tiene que estar siendo... Sí. Por supuesto, en el Sevilla tiene que haber una sensación de hacer historia, que yo creo que eso les va a dar Alas. para estos últimos metros y para no Les va a sentir dar alas, nada, sí. ni cansancio ni dolor, ¿no? Eso desde luego va a ser un extra para los remeros del Sevilla.
Ya no, El ya. Sevilla no. Fútbol Club se No, impone, se va a porque imponer impone. el tirón de final del Sevilla ha en sido... esta edición. Sí. Pero vamos, hemos asistido a una regata maravillosa, ¿eh? Maravillosa. Y momento histórico también, Sí, que estamos sí, aquí, después que nos de ha tocado 14 narrar años. después de 14 años. Momento histórico. No te has equivocado, Luis. Que no te has equivocado en tus sensaciones. Mira, no quería decirlo, pero es que de verdad suelo tener bastante buen ojo clínico viendo los barcos. El Sevilla Fútbol Club se va a imponer en esta edición Sí, número sí, sí, 59 sí, de la se Sevilla impone. Betis. Qué bonito, qué regata tan bonita, cuánta emoción y esa alegría de los remeros sevillistas tiene que ser ahora Bueno, mismo. ahora Acaban de mismo- clavar, Bueno, han tenido un bueno, percance, sí. ¿no? Pero siguen. Sí. Jacobo moviendo Estamos el agua, viendo el agua, metiendo las estamos manos en viendo el el agua y agua. celebrando, claro que sí, Han ganado, han ganado. claro que sí. 14 años después, ¿no? Claro, El Sevilla hay que Fútbol Club. felicitar. Fíjate Canalejo cómo está, mira. Hay que Qué bonito, felicitarse. qué bonito. Va por ti, Gerard. Bueno, pues hay que felicitar al supuesto, Sevilla claro. por su triunfo y también al Qué Betis bonito. por la regata Bueno, tan la regata ha extraordinaria sido que han hecho. excepcional, ¿eh? Sí, sí, muy bonita. Limpia, bonita. competida, emocionante. Cualquier calificativo. Me atrevería a decir que incluso los remeros del Betis, aunque hayan perdido, se alegrarán Yo creo de que sus que compañeros, los sí. sevillistas, se hayan hecho con este triunfo después de tantos años. Ahí tienes los gestos, ¿no? Ahí está Julio Sí. Casillas celebrando también. Están ahí los gestos de deportividad. Qué día tan bonito, va a ser un día además muy bonito Sí. de celebrar mucho todos juntos después Bueno. de tanto tiempo, ¿no? lo merecen sí. porque han trabajado duro y son remeros muy buenos. Yo es que el marca este del Sevilla, Javier Nave, después Palomino, Ahí Juan vemos el Miguel gesto. Palomino, son para mí unos remeros de verdad que vuelvo a insistir que son el futuro del remo español, porque son extraordinarios, reman como quieren, ganan como quieren, pero además a nivel internacional. Ahí vemos el gesto de Tomás dándole la enhorabuena Sí. a la embarcación Sí, hay que ser sevillista. deportista. No, Hay que ser deportivo. todos los gestos han sido de enhorabuena, por parte y de agradecimiento por parte de la tripulación sevillista, Deportividad hasta el final. Sí, eso tiene que reinar siempre. Y el remo, yo creo, hombre, no sé si comentario, ¿no? Pero para mí es un deporte de buenas personas, de verdad. Es un deporte de buenas personas y de gente noble. Somos pocos, por suerte Sí. cada vez somos más, pero Sí. es verdad que somos pocos y somos Sí. como una gran familia en realidad, Sí, nos sí, conocemos sí. un poco Sí, todos sí, sí, y sí. aunque no coincidamos en categoría y no hayamos vivido el mismo momento deportivo, todos al final sabemos Sí, de sí. todos y nos alegramos por los triunfos de todos. Qué día tan bonito y tan histórico para la embarcación del Sevilla. Sí. Es que imagino, ¿no?, que lo que sentirán ahora es un alivio de haberse quitado, claro, es que lo quieras o no, aunque es deporte, por supuesto, pero no deja de ser un lastre, 14 años Sí. consecutivos, que tus rivales te vayan ganando, da igual las circunstancias, hemos estado más cerca, más alejados, pero te han ganado y hoy tiene que ser un verdadero alivio para la tripulación del Sevilla. Incluso Y para bueno, la... para el sevillismo, porque Sí, ya sí, esto claro. es una cuestión de equipos, lo has comentado tú también Totalmente. antes, Elena, esto es una cuestión ya de equipos, de aficiones, ¿no? Ahora ya que lo puedo decir que hemos terminado, yo como bética confesa, incluso me alegro del triunfo del Sevilla. Después de tantos años, no es agradable, tampoco no es plato de buen gusto para los que vivimos esta regata, ver bueno, tanta Una frustración, una tanta superioridad, frustración. claro, lógico. Entonces, este nivel de espectáculo y también que la tripulación del Sevilla después de tantos años gane y se haga con este triunfo, triunfo. a mí como bética también me sienta un poquito bien, lo tengo que decir, no me siento del todo mal. Hombre, a los que nos gusta el deporte, pues yo creo que sí, ¿no? Ese tipo de justicia deportiva, pues creo que le agradecemos. ¿No, Luis? ¿O tú no? Sí, yo totalmente. Te veo muy callado, digo, a lo mejor me dice, No, pues yo no. yo hubiera... Yo estoy escuchando con mucha atención porque estoy encantado de estar con vosotros. De verdad, es un aprendizaje total.
pero estoy viendo las regatas y la verdad fíjate, me siento muy feliz por los sevillistas, por lo que conlleva de 14 años atrás, que yo lo he vivido muchísimo y sé lo duro que es, y cómo este año pues se han vuelto las tornas y lo merecen y hay que felicitarlos de corazón. Yo voy a explicar algo antes de iniciar la retransmisión, una conversación con Luis. Luis, ¿qué te parece? ¿Cómo está la cosa este año? Y Luis me dice, yo este año creo que se la lleva el Sevilla. Tiene una tripulación, los he visto, un trabajo, una palada, un estilo, y efectivamente así ha sido. De verdad. Así ha sido. La experiencia de Luis, efectivamente, Sí, o sea, total. no se le puede discutir. Claro. Yo creo que todos somos, el remo lo bonito que tiene es que hay pocos intereses económicos y todos los que estamos ahí estamos ya un poco por amor al deporte, claro, por amor al remo. Entonces yo la verdad es que veo muchas regatas, de verdad, no os podéis ni imaginar. O sea, yo es que me pongo en la tela, veo los mundiales, los estos, los otros, y he visto los entrenamientos de Sevilla y yo digo, hostia, estos tíos, ¿cómo andan? Estos andan mejor que otros años, ¿eh? Estos no son los del año pasado, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Pero yo creo que vosotros también lo habéis visto, pero lo tenéis muy callado. Seguro. Así yo lo único, sinceramente, yo lo que me quedo es que yo he disfrutado de esta regata, la verdad, Sí. porque ha estado muy bien, porque ha habido alternativas. Sí, muy bonita. ¿Sabes lo que muy te digo? Es bonita. decir, conforme iba avanzando, veías alternativas, veías que el terreno que había ganado el Sevilla se lo arrebataba el Betis, que el terreno que llevaba el Betis se lo Sí, arrebató el sí, Sevilla sí, ya sí, de sí, forma definitiva. Y luego en ese tramo final, como pegó ya el último, sido el último Sí, estirón, sí, ¿no? sí, sí. El Y último luego también esfuerzo. verlos a ellos. Hay gente muy joven, como decía Luis, que será el futuro del remo en este país, pero hay gente que es que ha vivido esas 14 derrotas. Sí, Alejandro Vera, Patricio Rojas, Jaime Canalejo, el propio Jaime Canalejo, incluso Julio Casielle ha perdido alguna que otra regata Sevilla-Bete. Entonces, ver a estas personas que después de 14 años vuelven a hacerlo, crean este bloque, generan este equipo nuevo con gente tan joven y finalmente se lo llevan, es una alegría Sí, también. una alegría, es una reconfortante alegría. verlos contentos, ¿no? Es importante para el deporte esta alternancia, porque si no... Sí. Jaime Canalejo, que en mi opinión está en el top de los 5 mejores remeros de la historia del remo español, finalista en 2 Olimpiadas y finalista de campeonato del mundo ya por aburrimiento, o sea, con eso se dice todo, ¿no? Pues que el hombre llevaba 15 competidas, una ganada, o sea, pues mira, pues muy bien que gane esta porque es que lo merece, porque es un deportista extraordinario. Mara se va a la luna de miel y se va más feliz todavía. Sí que sí. Un mes redondo. Noviembre Hombre, está empezando redondo claro. para Jaime, desde luego. A mí me encanta la rivalidad Betis-Sevilla porque es una rivalidad que tenemos aquí en la ciudad y una rivalidad muy sana que se vive a nivel de todo, ¿no? De empresa, de familia, de amigos, bla, 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 bla. Y es muy bonita, de verdad, es preciosa. Y siempre pues me gusta a mí ponerla de ejemplo. Yo siempre la ponía de ejemplo, ¿no? La rivalidad nuestra en el fútbol, en el remo, cuando iba a competir a otros sitios, ¿no? Y me da muchas veces coraje que saquen algunos episodios extremos minoritarios que no representan a esta ciudad. Claro. De verdad, no Sí, la sí, representan. Estoy de acuerdo. Bueno, pues seguimos sin saber y entendemos que no habrá ocurrido nada con el incidente en la absoluta femenina. Está en, bueno, sí, claro, está en repetición de la absoluta femenina. Se llegó a replicar esta regata también si no recuerdo mal, en Barcelona. ¿Quién era? El Español Y el Barcelona. y el Barcelona. Barcelona, Es ¿no? verdad, Intentaron es verdad. replicarla también Pero- un año, no sé si se llegó a... Pero esto también te demuestra que es nuestra regata insignia, que es Esto la es regata otra- que pone Sevilla sí, y el aquí- remo aquí es sevillano otra historia, aquí es en la otra mira. historia, sí, yo creo Es que aquí es nuestra otra Oxford historia, Cambridge sí. particular, ¿no? Sí. Oye, enhorabuena también, como antes comenté, a Javier Cáceres. Sí, la organización ha estado... Ahí está el famoso cocodrilo, ¿no? Trofeo. Jaime Gilarévalo. Ahí estamos viendo la tripulación femenina del Betis, a Cano, a Paola de Caso, a
a Polola, Esperanza Márquez, Estefanía, Laura, contentas las béticas y de momento parece que así se va a quedar el resultado. Sí, porque las reclamaciones tienen que resolverse antes de la entrega de trofeo. Entonces sí, no ha habido, ya no hay duda. No ha pasado de ahí. Hombre, era lo previsible. El juez árbitro no ha decidido nada en la misma regata. Ahí viene un mito del deporte sevillano, viene por ahí. Esperanza Márquez, incansable remera, que además no la dejan retirarse. Ella cada año dice, esta es la última, yo no quiero más. Yo ya remo de veterana, pero no la dejan. Es una pieza tan importante y tiene tanta calidad que no la dejan retirarse. La verdad es que el remo nos regala ejemplos de esto de remeros tardios, ¿no? Hay un remero gallego que se llama Suso González, que es increíble que ya con 50 y tantos años es que le moja la oreja a senior de 20 y pocos años, pero que el hombre coge medallas en campeonato de España con una facilidad. ¿Por qué? Porque es un deporte que, aunque evidentemente tu rendimiento va bajando con la edad, pero te permite, es un deporte de resistencia, te permite seguir. Y Polola pues es otro ejemplo. Es otro ejemplo, claro. Ejemplo además de adaptación, porque la remada cuando Polola era olímpica no es la misma que ahora, las niñas jóvenes reman distinto. Sí. Hay momentos en los que te cuesta de una temporada a otra cogerte, ¿no? Y ella es un ejemplo de adaptación total. Sí. A mí siempre me gusta decir que me gusta más cómo se rema ahora que en mi época. Infinitamente más. Es un remo precioso. Un remo pausado, ¿no? Como bonito, más disfrutón. Sí. En mi época éramos como más brutotes, ¿no? Y ahora se rema muy bien, muy bien. ¿Más técnico? Sí. Es Más otro de los técnico. motivos por los que puedes durar, ¿no? También que se mide la calidad de un remero o cómo se puede adaptar a generaciones venideras, es que técnicamente sea bueno, sea adaptable, tenga curiosidad, ¿no? Sea sutil y tenga sensibilidad para entender cómo funciona un barco, cómo se mueve y lo que necesita. Ahora el tradicional acto de... Al agua. ¿Te referías a timonel este? al agua. Yo la gané un año de timonel y me cogieron para tirarme al agua, pero eran cuando eran en enero. Ah, bueno, mal trago. Duro, ¿eh? Y empecé a llorar que por favor que no me tirase y me perdonaron. Es que era enero, ¿eh? Es que era enero. Pero que iban a tirarme Empecé a ya. llorar. Bueno, recordemos que en una de las ediciones, creo que fue la de 2010, nevó en Sevilla, en una Sí, regata Sevilla Betis, 10 de un 10 enero. de enero. 2009 o 2010, no recuerdo 2010. bien el año, pero... Entiendo que eres muy friolero. Si lloraste, eres muy friolero, ¿no? Tenía miedo. Bueno. Aquí vemos Ay, pues mira, un mira, acto muy bonito, claro, esto es muy bonito, esto muy es bonito. muy bonito, Sí. claro. Esta es la esencia del deporte, Sí, Luis. sí. Es que, Elena, es que es así. Es que Sí, esto es así, hay gusta mucha a cualquiera alegría. que le gusta el deporte, pues le gusta estos gestos. compañeros. Claro. Y además son compañeros y el remo es un deporte que se empieza muy joven, entonces Sí. hay gente con la que has crecido, o sea, llevan viéndose desde que tienen 11 años, ¿no? Y tienen ahora 30 y pico. Son muchas cosas las Sí, que se mucho. comparten, muchas cosas las que se viven y al final te crías con Yo creo que se va a producir esas personas. el encuentro Javier y Canalejo. Míralo, ahí lo tienes. Ahí el la abrazo. tenemos, ahí lo Sí, tenemos. sí, Sí, hombre. Desde la Junta se viene realizando en apoyo a los deportes. En este caso, Qué bonito es esto. Sí, es Está muy la bonito, esencia del sí, deporte. sí. Y la cara de los Realmente. béticos también es de alegría, en Sí, parte sí. por haber ofrecido este Claro. espectáculo, ¿no? Perdón, es que ellos claro. saben que esto es un espectáculo. Han hecho un regatón, ¿eh? Porque se pueden hacer una regata muy buena aún perdiendo. Pasa que el otro es superior a ti, que ha sido el caso. Lógicamente. el 8 del Real Betis y el 8 del Sevilla Fútbol Club. Qué bonito. Al fin y al postre, cada uno está haciendo sus colores. Ahí está. Qué giro más bonito y aprovecho también y suscribo a Luis, qué bonito haberlo vivido con vosotros y haberlo Sí, podido narrar. gracias, de Pues verdad. igualmente, Aquí en Canal Elena, Sur con vosotros. de verdad que yo súper a gusto recíproco. con los dos. Sois unos expertos que además trasladáis de forma muy clara y muy nítida
toda la situación de lo que es el remo y realmente, vamos, encantado, ¿eh? Ha sido maravilloso estar con vosotros y también nuestro recuerdo a Sara Rus, Hombre, Sí, por supuesto. claro. muy querida, Claro. A y a ver si Sara, el año Paola que y a viene Lucas, estamos a los sus cuatro. pequeños. Bueno, yo también, aparte de a Sara y demás, pero yo a su padre, A Manolo Manolo, Rus, hombre, claro, claro. que es compañero, hemos sido compañeros, es decir, periodistas y demás, ¿no? Entonces, A toda la familia rusa. sí, a toda la familia, vamos, a toda la familia Rus. Cuando, atención, va a tener lugar la entrega de las réplicas del cocodrilo a el 8. Ese cocodrilo que pesa, ¿sabemos el peso? Yo a mí se me ha olvidado Creo ya, que creo que lo teníamos 50 por ahí. kilos, creo. 50. Creo, haber leído por ahí. Creo que ese dato lo teníamos, yo lo tenía apuntado todos los años y esta vez lo debo tener, pero a ver dónde. Qué bonito enclave también para la entrega de trofeos, ¿eh? Muy Sí. bien ese pantalán ahí. En fila el 8 con timonel del Sevilla. 50 50 kilos. kilos, no has fallado. 50 kilos. En bronce y no has fallado, 50 kilos de bronce. De bronce, pero el valor escultórico, lógicamente. Ahí lo tenemos, el Sevilla Fútbol Club, campeón de la 59ª edición de la regata Sevilla Betis. Hay alegría, se ve la alegría Sí, de, sí, sí, de- sí, de haber vivido este momento, ¿no? Hombre, Que parecía que sí. nunca iba a llegar. Y qué bonito también. A mi gente del Betis me comentó un remero del Betis del año pasado que llevaban ya 2 años como de prórroga, digamos que esperaban ya el sorpaso del Sevilla hace 3 años. Estaban como contentos de haber podido De haber mantener, podido mantenerse. porque ellos se conocen todos, Sí, sí, sí. se conocen, están todo el año juntos. Y ahora han puesto una victoria más en el histórico general, ¿no? Iban 2 victorias por debajo en el total Sí. el Betis. Eran 28-30, Serán ¿no? 3. 31-28. 31-28, Con las efectivamente. declaraciones, además de Tomás, desde que hasta que no iguale ese marcador, él no se baja de ese barco. Vamos a ver 14 años después cómo levantan ese cocodrilo, la tripulación rojiblanca. Pues seguro que no les pesa. A Los ellos no, ahora 50 mismo kilos nada. van a ser una plumita en No estos les va a momentos. pesar nada. Ahí lo tenemos, qué imagen, ¿eh? Sí, preciosa. Muy bonita. bonito. Ahí está, sí, 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 sí. Qué imagen tan bonita. Muy bien el timonel del Sevilla. Jacobo, ¿qué Jacobo podemos decir de Jacobo, no? ha hecho una regata y también la felicitación a la juez árbitro de la regata. ¿eh? Sonia. Sonia ha hecho una regata muy buena. Bueno, ha sido, vamos a decir, una jornada perfecta en Perfecta. todos los aspectos de lo que ha sido la competición. Perfecta. Gracias a Canal Sur, la nuestra, que ha conseguido llevar Y sobre estas todo a imágenes. vosotros dos. Bueno, Eugenio, tú eres un crack. No, no, no. Eres un crack, ¿eh? No se trata de... No, vosotros sois unos expertos y Bueno. de un aprendiz, no. Qué bonito momento. Sí. Cuánta emoción después de Sí, tanto sí, tiempo, sí. ¿no? La imagen habla por sí sola. Totalmente. Está Milson Camadro, el entrenador, se le veía ahí. Tiene que estar feliz. Qué buen momento. Momento
culminante de una, permítanse la expresión histórica, regata Sevilla Betis, escenario incomparable, una jornada con remo del mejor que se puede. Si queréis hacemos un repaso rápido. Un resumen de la jornada, ¿no? Sí, De esta jornada sí. tan emocionante que hemos vivido. Empezamos con los veteranos femeninos, veteranos masculinos. Ha ganado en femeninas el Sevilla. Supuestamente creemos que no ha habido ahí un error. Veteranos el Betis. Y luego luego ha llegado la regata, lógicamente, el primer gran plato fuerte de la jornada, que ha sido la absoluta femenina, con la victoria nuevamente del Betis y con ese incidente que nos ha dejado a todos ahí, con un paréntesis abierto sobre lo que hubiera podido ocurrir, pero que no ha ocurrido, no ha habido absolutamente nada. La ganadora ha sido la bética. Y ahora seguid vosotros. Con la aspirante hemos visto, en el caso de las aspirantes femeninas, se ha impuesto el Betis, además con bastante claridad, y en el caso de los aspirantes masculinos ha sido el Sevilla. Bueno, en veterano hemos visto que veterano femenino pues ha ganado Sevilla, poniendo el marcador en un 3-1, y en la regata de veterano partimos que ha ganado el Betis, sería poniendo el marcador en 23-7. Eso es. Y en el otro gran plato fuerte, que ha sido la absoluta masculina, pues el Sevilla ha terminado ya con ese predominio de 14 años del Betis. Ha sido una regata, creo que igualada hasta el último tramo, hasta la curva, vamos a decir, muy hasta la limpia, curva, además, muy limpia, con alternancia, muy competida, y luego con una serie de gestos deportivos que ahí quedarán recogidos, ¿no? Y en los archivos de Canal Sur Televisión. Este es un pequeño resumen al que están emitiendo desde la organización. Es bonito también ver, ¿no? Como esa regata ha sido tan Sí. disputada, tan igualada, pero tan bonita, que normalmente solemos ver, y también es igual de bonito, igual de espectacular, pero en el caso de la absoluta femenina sí que ha habido alguna que otra decisión, ¿no? Que había que tomar y reacciones, ¿no? A llevar a cabo. En el caso de la regata, yo creo que también el equipo del Sevilla ha querido hacerlo bien, ha querido ganar bien, sin excusas, sin errores, sin fallos, sin reclamaciones, que no haya excusa ninguna, que nadie pueda poner en entredicho sus decisiones y declarar que esta regata y que este triunfo de este año era suyo, ¿no? Con todas las de la ley. Yo creo que ha sido un poco también la mentalidad de Jacobo a la hora de timonear y de timonear la regata y de dirigirla, y creo que es una decisión muy sabia, muy elegante y muy merecidísima para que la regata y el triunfo del Sevilla no se enturbie de ninguna de las maneras. Sí, efectivamente ha sido una regata una victoria sin paliativo, muy buscada y muy merecida, y poco que oponer. Se les felicita, por supuesto, con el alma por ese triunfo. Y bueno, sé que suena siempre un poco raro, como es, vas a felicitar al que pierde, sé que has perdido, pero quiero resaltar el mérito de los remeros del Betis, que creo que han hecho una buena regata. Pues creo que hemos hecho un resumen más o menos completo. Quizá el final de todo esto es que la jornada ha sido una jornada perfecta, una mañana espléndida, un decorado natural fantástico, una lámina de agua espectacular, un equipo de jueces y juezas que ha funcionado a la perfección, con las decisiones que hayan tenido que tomar, por acción u omisión. Son decisiones. Y por supuesto el espectáculo que han brindado las tripulaciones de uno y otro equipo, pues yo creo que no hay nada más que añadir, ¿no? Creo que ha sido fantástico. Como estamos a punto de irnos, yo sí que dar las gracias nuevamente a Elena. A vosotros, un placer Muchísimas estar aquí. gracias. Creo Muchas que gracias a vosotros, de verdad. Y a Luis, por supuestísimo, también. Muchísimas gracias. Y ya luego hablaremos, porque este libro que has publicado realmente se titula luego lo hablamos. Un jarrón chino perfecto en una caída libre perfecta. Así se titula. Bueno, sí. pues luego te cuento. Me tienes que contar. Me tienes que contar, Elena. Gracias, Benio.
río queda en paz, la Torre del Oro también. Es raro ver el río así, porque el río de verdad, a mí una de las cosas que más ha sorprendido los últimos años es que parece la calle Sierpes en su de verdad, ¿eh? Tal cual. Es un tema que habría que estudiar, porque es complicado a veces hacer unos entrenamientos buenos en un sitio que está lleno de actividades, ¿no? Sí. Entonces esta imagen hasta me resulta novedosa, porque esta pista para entrenar pues sería la mejor, y más si se pudiera ir desde el Puente de las Delicias hasta... Bueno, mira, ya han empezado a... Sí. Se Esa recupera opción. la sí, circulación. ya se han activado. Y yo creo que esto, creo que cuando hay una competición de remo como la que hemos visto hoy, una regata, creo que luego los deportistas que les gusta el remo, pues salen con más ganas. Yo tengo moto y yo cuando veo no salgo a hacer el café, sinceramente, pero parece que cojo la moto con más ganas, ¿verdad? Cuando veo un MotoGP que ha sido espectacular y me ha gustado y tal, creo, digo, pues me voy a coger la moto, me voy a dar una vueltecita y voy a disfrutar. Pues yo creo que esto es exactamente igual. Has visto un pedazo de regata y después ahora voy a coger yo mi piragua o mi bote y vamos a practicarlo. Y ahí está, bueno, esto se ha empezado ya... Esto sobre todo lo que yo recuerdo es que tiene Bueno, me dicen que este es el final de una magnífica mañana, de un deporte espectacular, y simplemente muchas gracias a los dos de nuevo y muchas gracias a Andalucía por seguirnos a través de Canal Sur. Gracias a vosotros dos y a Sara, y espero Por volver a supuesto. estar con vosotros. Muchísimas gracias. Feliz sábado.